Vale, pues vamos a empezar con el segundo módulo. En este caso es la herramienta de planificación estratégica, la teoría del cambio. Así que nada, muchas gracias a todos por estar otra vez aquí en la segunda sesión. Para recordar un poco, el primer módulo fue dirigido al perfil político y estuvimos hablando sobre las políticas de la Unión Europea y los mecanismos de financiación. Y en este vamos a ver un poquito más tema práctico, está dirigido hacia un perfil un poquito más técnico, de cómo se pueden, o sea, qué tipo de herramientas podemos usar para poder implementar este tipo de proyectos. Entonces, empezando, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy pues vamos a ver todo tipo de las herramientas de planificación estratégicas que existen, sobre todo, o sea, existen muchas, pero vamos a ver las más importantes para aplicarla para la transición de energía limpia. Vamos a centrarnos sobre todo en la teoría del cambio. Hay muchas, como vamos a ver, hay muchos tipos de herramientas de planificación estratégica, pero una de las que más se usa para este tipo de proyectos es la teoría del cambio porque al final es muy versátil y es muy completa. Vamos a ver, dentro de la teoría del cambio, cómo esta herramienta nos permite ver objetivos a largo plazo y nos permite compartirlo con diferentes stakeholders, con diferentes partes interesadas dentro de un proyecto para poder intentar captar mucho más socios y que sea de una forma narrativa mucho más fácil de entender. Y vamos a diseñar con un caso práctico cómo se puede usar la teoría del cambio para un proyecto específico de transición energética. Entonces, al final del módulo vais a ver todas las herramientas y vais a conocer todas las herramientas de planificación que existen y cómo se pueden aplicar a este tipo de proyectos. Por hacer un poquito de recordatorio, como he dicho, el primer módulo fue dirigido a las políticas y fondos de la Unión Europea sobre energía y clima y los mecanismos de financiación. Estuvo dirigido a perfil político, duró 2 horas, fue el mes pasado. Hoy estamos en el segundo módulo, herramienta de planificación estratégica, teoría del cambio. Igual vamos a intentar que sean alrededor de 2 horas y está dirigido a perfil técnico, pero bueno, que si hay gente de perfil político, pues bienvenido al final. El conocimiento no ocupa sitio. Este va a ser el índice que vamos a ver en el módulo 2. Primero vamos a comenzar con un poquito, quiero hacer un poquito el resumen del módulo 1 para si ha habido personas aquí actualmente que no han podido ver el módulo 1, pues porque no pudo asistir a la clase o porque no ha tenido tiempo de ver el vídeo grabado. Vamos a intentar hacer un poquito otra vez, de qué se dio en ese módulo. Y para la gente que sí asistió, pues bueno, siempre viene bien repasarlo otra vez porque al final es la base de todo, es lo que se va a dar este curso de aquí hasta el módulo 9. Vamos a seguir con las herramientas de planificación, donde veremos todas ellas y veremos un caso práctico de cómo se usan este tipo de herramientas. Nos centraremos, como he dicho, en la teoría del cambio, porque es la más adecuada para la transición energética. Aquí hoy está, que la presento a mi compañera Martina Moreno, que es abogada en tema político en aquí en Olivo Energy y me va a ayudar a hacer este módulo. Ella se encargará de hacer el punto 3, la teoría del cambio, y el punto 4, la aplicación de la teoría del cambio a un proyecto Net Zero Cities, que es un proyecto que se ha usado, que se está actualmente activo y que usa esta teoría del cambio. Y luego veremos un caso práctico desde cero de cómo se usa. Y por último, pues veremos las conclusiones y si tenéis alguna pregunta, que recomiendo que si tenéis alguna pregunta en el transcurso del curso, que abráis los micros y que preguntéis, ¿vale? Entonces, bueno, empezando ya el contenido del módulo 2, nos vamos al que se dio en el módulo 1. Primero, vimos la introducción del curso de Transition Manager, vimos las definiciones de transición energética, su importancia, los retos y las fases para poder implementarla. Vimos el marco regulatorio europeo con las políticas más relevantes, los mecanismos de financiación y luego pues cerramos el módulo. Recordando, ¿por qué es importante la transición energética? Primero, porque nos estamos enfrentando a una crisis climática que la única manera de solventarla y frenarla es gracias a esta transición energética. Lo que intentamos hacer es que se limite el aumento de temperatura global a 1,5 grados, porque según los estudios que se hicieron, a partir de 1,5 grados el aumento de temperatura global vamos a tener cambios irreparables dentro del medio ambiente. Entonces tenemos que frenarlo a ese límite. Esto al final pues, provoca fenómenos meteorológicos extremos como son los de calor, sequía, lluvias torrenciales, huracanes, etcétera. Y quiero justo aquí hacer un inciso de una compañera vuestra que estuvo en el módulo anterior y me corrigió muy acertadamente que puse en el anterior, ya está corregido, en el anterior PDF, puse que uno de los fenómenos meteorológicos extremos eran los incendios. Bueno, y al final no es un fenómeno meteorológico un incendio, sino es una consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Así que si con esto también os animo a vosotros, si veis que algo digo mal y vosotros tenéis más información que yo o tenéis mucha más experiencia que yo en ese sentido, pues os animo también a
a que me corrijáis porque al final aprendemos todos. Luego, en tema, es muy importante por la seguridad energética, al final dependemos, como estamos viendo, de un sistema de que depende de los combustibles fósiles y esto está pues enlazado a que cuando hay crisis o crisis energéticas pues tenemos precios de gas muy altos, el petróleo, el carbón, y esto al final repercute pues, en la electricidad y en nuestro día a día. Nuestro sistema energético actualmente es un sistema centralizado. Esto quiere decir que hay centrales muy grandes de producción energética repartidas por todo el país, pero hay pocas y de muy grande tamaño. ¿Qué pasa? Que cuando una de ellas falla, pues una zona se queda coja en ese sentido y no podemos, o sea, o nos cuesta mucho recuperarnos de que una central eléctrica falle. Entonces, se intenta ir hacia un sistema que en vez de que haya grandes centrales y pocas repartidas, que haya muchas y pequeñas. A eso se le llama generación distribuida y flexible. Entonces, para poder conseguir esto, tenemos que hacer una renovación de nuestra infraestructura, que actualmente pues, se construyeron hace más de 30 años, entonces están obsoletas para el sistema que queremos dentro de la transición. La transición energética también es importante porque genera muchos beneficios económicos. Al final, las plantas de generación tienen menores costes operativos que, por ejemplo, si comparamos una planta solar fotovoltaica que tiene un mantenimiento muy reducido y una operación casi continua y autónoma, con una central térmica o una central de ciclo combinado que necesitan pues, un mantenimiento más constante y al final materiales mucho más costosos que este tipo de plantas. Entonces genera beneficios económicos por ese lado, luego genera empleo. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2022 se generaron más de 12 millones de empleos. Nos ayuda pues, a seguir innovando, creando nuevas tecnologías, creando mucho más empleo, moviendo mucho más el capital en este tipo de proyectos innovativos. Y tenemos que ver también un poco que la transición va unida a la economía circular, es decir, cómo podemos reutilizar y reciclar los materiales y darle una segunda vida a este tipo de materiales necesarios para las instalaciones de energía renovable. Y luego, pues, tiene un efecto totalmente directo en la salud pública, ya que si reducimos los combustibles fósiles, la generación de combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles, en nuestro día a día reducimos la contaminación, mejoramos la calidad del aire, eso se traduce a que tendremos muchas menos enfermedades cardiorrespiratorias, cardiovasculares, y esto al final pues, es directamente afectable al gasto sanitario que tenemos. Y luego pues cerramos las instalaciones peligrosas, como puede ser en este caso las nucleares, que cuando hay un fallo en una central nuclear, pues en un radio cercano a esa central nuclear hay muchos problemas de riesgo para la salud. Vimos los retos de la transición energética, donde los englobamos en 5 categorías. Por un lado, vimos los retos tecnológicos que tenemos que hacer frente, que es en este caso la intermitencia de las renovables. La solar y la eólica no son predecibles, dependen mucho del tiempo real y de las condiciones meteorológicas de ese momento. Entonces, esto genera, como al final el sistema tiene que estar en la generación y el consumo tienen que ser y exactamente iguales, pues este equilibrio, este balance, es muy difícil de manejar para los que controlan el sistema. Entonces necesitamos, pues, a través de la modernización de la infraestructura y avanzar en tecnologías nuevas limpias, o sea, conseguir solventar este reto para poder llegar a una transición energética aceptable. Luego, tenemos que solventar el reto social. Al final, pues muchos proyectos de energía renovable se han parado casi ya con los materiales de donde estaba el terreno para construirle, debido a que ha habido mucho eh, rechazo social, debido a que a algunos ciudadanos pues, no les interesa tener centrales de este tipo cerca de sus viviendas por el impacto visual, medioambiental o todo lo que genera. Entonces no han llegado incluso a eso, a parar proyectos que estaban a punto de construirse. Entonces tenemos que trabajar en esa educación, esa concienciación de la ciudadanía, de los técnicos, del personal involucrado en la transición energética para poder llevarla a cabo. Y también esta transición tiene que ser justa para todos, en el sentido de que no podemos dejar a los ciudadanos que tengan menores, o sea, peores situaciones económicas atrás, o incluso a aquellos que están trabajando en centrales de combustibles fósiles, literalmente cerrar el negocio y dejarlos pues en el paro o en la calle sin poder trabajar, sino hay que hacer una transición justa para todo el mundo. Luego tenemos retos regulatorios. Al final muchas veces lo que nos pasa es que dentro de las mismas políticas tenemos incoherencias debido a que estamos subvencionando pues, centrales de combustibles fósiles o al gas o otro tipo de materiales contaminantes y luego a la misma vez queremos financiar energía renovable. Entonces al final son incoherencias políticas que tenemos que hacer que sean coherentes. Luego, muchas veces también pasa que bueno, un gobierno, cuando está gobernando un partido político
ayuntamiento o en una región tiene una idea, unas políticas que luego cuando se cambia se frenan totalmente y entonces al final se puede frenar también a este tipo de avances. Y luego el tema burocrático, sobre todo la gente que está en la práctica, ¿no? Instalando todo este tipo de centrales o realizando los proyectos para poder instalarlas, se enfrenta con muchos retrasos en temas burocráticos, entonces también hay que intentar simplificar todo este tipo de burocracia. Bueno, también tenemos las desigualdades entre regiones, de cómo algunas regiones van mucho más a favor o reciben mucho más cantidades económicas que otras regiones. Entonces, sí que es verdad que el avance se ve pues, en ciertas comunidades autónomas mucho más avanzado que en otras y tenemos que intentar ver que sea un poco igualitario, ¿no? para todos. Luego, retos ambientales, como al final la transición energética y depende de materiales críticos, como puede ser pues, litio, cobalto, otro tipo de materiales que al final necesitan extracción y al final eso también contamina. Entonces tenemos que ver un poco el balance de emplear estos tipos de materiales para las instalaciones. Y luego la gestión de residuos, va un poco enlazado con lo que he comentado antes sobre la economía circular, de cómo intentar darle una segunda vida a todos los materiales que usemos. Y luego los retos económicos, que al final la creación de una planta pues, eólica pues, tiene altos costos iniciales y tenemos que intentar pues, movilizar en ese sentido el capital a través de diferentes regiones para poder intentar solventar ese, ¿no? ese hueco del alto costo inicial. Y luego, bueno, un poco más lo que he estado comentando sobre la distribución de los beneficios, que en algunas regiones se dan más que en otras. Hay falta muchas veces de incentivos en regiones que tienen muy buen material, los recursos de energías renovables. Entonces, intentar luchar contra todos estos retos es necesario para avanzar. Luego, vimos la regulación relevante del marco regulatorio europeo. Dimos como una pincelada de la regulación que es más importante, pero bueno, también quise mostrar que hay mucha regulación desde 2015, básicamente, ¿no? Desde el Acuerdo de París, se ha habido pues, un tsunami de regulación en Europa que ha sido descomunal, muchas veces muy difícil seguir, ¿no? Pero bueno, hice un resumen de aquellas regulaciones que son más importantes. Empezamos desde 2019, cuando se aprobó el Clean Energy Package, que estuvo trabajando, bueno, fue el cuarto paquete que se aprobaba. Antes de este había tres paquetes, se aprobaron en 2000, a partir de 2016 se aprobó el primero, y luego hasta 2019 que se aprobó el último, que fue el Clean Energy Package, que contaba con cuatro reglamentos y cuatro directivas, donde mencionamos sobre todo las directivas que eran más interesantes, como era la eficiencia energética de los edificios, pues sus siglas en inglés era la IPPD. Luego teníamos la de energías renovables, la RED, y luego la directiva sobre eficiencia energética, que era la EEB. Luego también había más reglamentos como el mercado interior de la electricidad o la directiva sobre las normas comunes del mercado interior. Dentro de este, así como objetivo, se marcó que la Unión Europea tiene que usar el uso final de la energía al 32,5% para 2030 y este objetivo se ha ido cambiando según ha ido pasando los años. Luego, en 2020, bueno, fue al final de 2019, diciembre de 2019, donde se aprobó el Pacto Verde Europeo, ¿vale? En este pacto, pues, fue la primera vez que en Europa se dijo que vamos a conseguir en 2050 que sea un país, o sea, un continente neutro en emisiones. Y luego, pues, se aprobaron muchas más medidas, sobre todo como Europa tiene que tener una economía sostenible, neutra y neutra en carbono. Luego, se aprobaron la ola de renovación, que iba centrada en los edificios, ¿vale? La renovación de los edificios, porque se vio que en Europa el 40% del consumo de los edificios, o sea, el 40% de las contaminaciones vienen a través de los edificios y dentro de este 40%, o sea, perdón, el 40% viene del consumo energético del edificio, ¿vale? Y el 36% de las emisiones vienen por este tipo de sector. Entonces se intentó reducir y para eso se aprobó este paquete de renovación donde se quería duplicar la tasa de renovación y se quería llegar a 2030 a más de 35 millones de edificios renovados. Luego, debido a la COVID, se aprobó la Next Generation Europe, donde fue al final un mecanismo de financiación económica para intentar recuperar a Europa de la crisis de la COVID. Luego pasamos a 2021, donde se aprobó el Fit for 55 dentro de este paquete que iba en consonancia al paquete verde, o sea, al Pacto Verde Europeo, al European Green Deal. Se dijo que para 2030 tenemos que reducir el 55% de las emisiones con los niveles preindustriales. Dentro de este paquete se aprobó un montón de objetivos en diferentes tipos de sectores y uno de los más importantes fue que se aprobó el sistema de comercio de emisiones de la UE,
que es el, según la sigla en inglés, el Energy Trading System. En español son las RCDE, que este sistema lo que hacía era que las grandes industrias, la aviación y, si no me equivoco, las centrales eléctricas, exacto, tienen que pagar por las emisiones que emitieran a la atmósfera. Luego, para incluir, viendo que estos tres sectores se quedaron un poco cortos, aprobaron a posteriori el Reglamento de Reparto de Esfuerzos, que es la RRE, donde incluían muchos más tipos de sectores, como era la agricultura, la pequeña industria, los residuos. Y luego se aprobó, porque claro, viendo que esto podía provocar que la gente no quisiera, bueno, las empresas no quisieran invertir en Europa, porque iban a tener que pagar muchos impuestos por las emisiones de carbono en producción de estos sectores, aprobaron el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que lo que hacía era evitar esta fuga de carbono. Es decir, que todos los productos que entran en la Unión Europea tuviesen que pagar un peaje, ¿no? Por o sea, por las emisiones de carbono que haya tenido la producción en ese sector. Luego también otro tipo de objetivo que se aprobó en el Fit for 55 fue que se pasó del Clean Energy Package, que era el 32,5, se pasó al 42,5, el uso de final de la Unión Europea de energía renovable, y luego por eficiencia energética se quiso que toda la Unión Europea tuviese un 39%, se mejorara en un 39% hasta 2030. Luego en 2022, a través bueno, después de la guerra de Rusia contra Ucrania, se aprobó el REPowerEU, donde aquí pues, intentamos recuperarnos de la crisis energética que provocó los precios del gas. Y se puso como objetivo que se tiene que reducir el gas al 5%. Bueno, se hicieron muchos tipos de cambios donde se obligó a que se tienen que simplificar los trámites para aprobar los proyectos de energías renovables. Se aumentó del 42,5 que decía el Fit for 55 de la energía renovable de la Unión Europea, se aprobó hasta el 45%. Se intentó duplicar la capacidad solar que íbamos a tener de instalación, se duplicó la tasa de bombas de calor. Y bueno, con otros objetivos, por ejemplo, se puso que tenemos que producir más de 10 toneladas de hidrógeno renovable para 2030. Luego, en 2023, tuvimos la reforma del mercado eléctrico. Aquí, bueno, fue algo que se estuvo trabajando durante mucho tiempo y bueno, gracias al mandato de España dentro de la Unión Europea, se aprobó finalmente, donde intentamos ver que modernizar de alguna manera el mercado eléctrico para los retos que teníamos actualmente y para los retos futuros. Entonces, para ello los objetivos fueron que se quería descarbonizar el sector energético, se tenía que empoderar al ciudadano, se tiene que aprobar la seguridad de suministro, en este caso es dotar de flexibilidad al sistema, y tenemos que hacer que Europa tuviese un mercado integrado único. Para ello, pues aprobar los mecanismos de capacidad, la gestión de la demanda y la integración de muchos más renovables. Y por último, en este año, en 2024, se ha aprobado la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas, la Net Zero Industry Act, donde en ella pues se veía cómo, o sea, está un poco la ruta y los objetivos que tienen que conseguir para que la industria no emitiera ninguna emisiones de contaminante a la atmósfera. Y ahí pues se dio un listado de tecnologías limpias que deben usarse. Y bueno, eso fue la regulación más relevante en Europa. Como ya he dicho, había muchísimas más, pero nos centramos en estas que son las que han tenido más repercusión. Y luego vimos pues, los mecanismos de financiación. Dentro de la Unión Europea pues, vimos las políticas de cohesión y fondos estructurales y de inversión. Aquí podemos destacar pues, el FEDER, FEADER, los fondos sociales de Europa Plus, el Fondo de Cohesión, el FEMPA, el Fondo de Transición Justa, y luego otro tipo de programas que se han ido aprobando entre medios, como puede ser el Horizonte Europa, el programa LIFE, los fondos de innovación, el mecanismo Conectar Europa o el Invest Europa. Vale, ahora os voy a pedir un poco de, si podéis ayudarme para tener un poquito más de interacciones con vosotros, que no sea solo un monólogo de nosotros hablando durante 2 horas, y para ver un poco también vuestra opinión sobre este tipo del módulo 1, ¿vale? Pero a eso he preparado un slide que si por favor podéis coger el móvil y escanear el QR para que podáis contestar, o sea, es totalmente anónimo, contestáis en tiempo real y podéis ver un poco este tipo de preguntas. He puesto 3 preguntitas, ¿vale? La primera es si sois conscientes del marco regulatorio europeo antes de haber dado el curso, si realmente os lo conocéis en profundidad porque trabajáis de ello, entonces lo tenéis más que conocido y todo lo que está contando ya lo conocéis de sobra. Si realmente os sonaban, porque al final trabajáis con ellos y os sonan las regulaciones, pero realmente no conocéis tanto en profundidad como se ha visto en este curso,
o si realmente no, por el puesto que tenéis, pues no habéis visto o nunca habéis escuchado de este tipo de regulación europea, es la primera vez. Entonces, por ahora, habéis contestado 15 y todos habéis marcado la misma. No sé, Maider, ahora mismo cuántas personas hay conectadas. Estamos 30 personas. 30, vale, vale. Sí. Entonces voy a dar un par de minutitos más para que Sí. contesten. Ujú. Vale, pues en principio parece ser que, bueno, que conocéis un poco, os sonaban las regulaciones, pero no lo conocéis con tanta profundidad. Así que bueno, espero entonces que os haya servido este curso para conocer un poco más todos los cambios que ha habido hasta el momento. Y luego parece que creo que solo una persona me ha marcado que la conoce en profundidad. Vale, pues yo creo que podemos dejarlo aquí, vale. Era simplemente curiosidad de realmente si eso, si este curso os está sirviendo o no. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, la segunda, que es si realmente de vuestro cargo o puesto habéis podido participar o solicitar algún programa financiero. Es decir, ¿habéis participado en algún proyecto europeo o habéis hecho alguna acción con respecto a este tipo de programas que se han aprobado? Ya sea, pues eso, participar en proyectos europeos o analizar alguna regulación de este tipo para ver si o una licitación. Ya. Vale. Vale, si queréis, lo que estáis votando que sí, si alguno se anima y cuenta simplemente qué programa financiero ha sido el que ha participado, el proyecto que haya participado, nos viene genial a todos para conocerlo también un poco. Bueno, ahora indirectamente que estáis participando casi todos en el programa Live, que este proyecto está incluido, o sea, este curso está incluido dentro del programa Live. Adelante, Leire, ¿quieres comentarnos algo? Perdón, bueno, lo he puesto en el chat al final. Ay, vale. Ah, vale. Sí, Es que, sí. bueno, no veo el chat, perdón, es que tengo que compartir Vale. pantalla. Te Bueno, el comento, Ayuntamiento comento. de Pamplona, H2020, Next Generation, Vale. Live, O sea, que habéis participado en eh, bastantes, ¿no? sí, Interreg Europe lo han comentado, pero bueno, estos teníamos de anterior, sí, ya terminado. Y exactamente, por ejemplo, en el H2020 que hicisteis. En el H2020 teníamos un proyecto de energía que se llama Stardust, que finalizó este año, Vale. y ahora estamos en uno de varios de energía positivo que se llama Open Lab. Ah, el Open Lab, vale, los Sí. conozco. Mm. Vale, vale. ¿Y cuál es el estatus ahora que tenéis en el Open Lab? ¿Hasta qué año dura? Pues está en marzo del 26. Hasta marzo de 2026, vale, vale. Sí, le da un poquito más de un año. ¿Y cuál es vuestro rol? Si se puede comentar. Sí, bueno, hay 3 ciudades como piloto, ¿no? Demostrativas, Ujú. y una de ellas es Pamplona, y las otras Vale, son Tartu en Estonia y Genk en Bélgica. vale, Sí. genial. Pues gracias por, por participar. ¿Alguno más quiere comentar algún proyecto que haya participado? Si no, sí, continuamos. Vale, pues seguimos. Vale, veo que, bueno, más de la mitad de las personas sí que ha conocido o ha participado en este tipo de proyectos, así que guay. Vale, ya por último, esto es un poco más tema personal, bueno, personal, lo de vuestra opinión. He puesto qué tipo de acciones a nivel municipio realizarías con prioridad en términos de transición energética.
Es decir, para vosotros, si pudieseis empezar con una actividad, ¿cuál sería? Creo, bueno, aquí sale cortada la gestión de activos energéticos, pero creo que hay muchas más opciones. Voy a escanear yo también. Pues está reñida la cosa. Vale, pues yo creo que ya está un poco más. O sea, ya que casi que habéis votado todos los que habéis estado votando antes. Bueno, sí, espérate. Vale, yo creo que por ahora va ganando creación y promoción de comunidades energéticas y yo también he votado personalmente la creación y promoción de comunidades energéticas porque creo que es una figura súper importante actualmente, que va a tener mucha relevancia y mucho protagonismo en el futuro y gracias a las comunidades energéticas podemos hacer todos los proyectos que he puesto justo debajo, ¿no? O sea, gracias a las comunidades energéticas se puede incrementar pues, o promover la rehabilitación energética de los edificios, tanto con baja calificación energética como los edificios públicos. Si incluso la comunidad energética, como pueden participar entes públicas, pues esto al final pues, lo promueven. Igual la movilidad sostenible es una de las cosas que pueden hacer. La proyectos de energía renovable yo creo que es lo principal, ¿no? Al final todos empiezan por la instalación de solar fotovoltaica, tanto en cubiertas como en balcones o en parcelas dedicadas para ello. Y luego, pues la gestión de activos energéticos, yo creo que va a ser una actividad que en un futuro va a ser obligatoria al final porque las comunidades energéticas van a estar gestionando diferentes recursos energéticos y esta gestión va a ser fundamental. Así que, bueno, esa es mi opinión, pero bueno, al final. Si alguien quiere abrir micro y comentar por qué ha votado una u otra, genial. Vale, si no, pues seguimos, que nos queda todavía un poquito. Bueno, vamos a empezar ya, llevamos media hora. Vamos a empezar ya con lo que es el. O sea, esto ha sido un repaso, ¿no? Anterior y un poquito de curiosidad de qué opináis vosotros. Y ahora vamos a pasar ya directamente al contenido del módulo 2, que son las herramientas de planificación. Vale. Una herramienta de planificación, cuando estamos hablando de herramientas de planificación, estamos diciendo que son aquellas metodologías o marcos o técnicas que se utilizan para intentar definir y estructurar y sobre todo organizar, ¿no? Los objetivos, las acciones y los recursos que se necesitan para conseguir un objetivo o una meta, una visión o cualquier cosa que esté dentro de un proyecto o dentro de una empresa o una iniciativa, una actividad, cualquier cosa, ¿vale? Entonces nos definimos, o sea, nos referimos a eso con herramientas de planificación, ¿no? Ver cómo de forma efectiva podemos organizarnos para que nos ayude a la toma de decisiones. Entonces, voy a ir comentando, hemos identificado hasta 8 herramientas de planificación, voy a ir comentándolas ahora brevemente en qué consiste cada una y luego vamos a ver un caso, en una diapositiva vamos a ver un caso práctico de cómo usarlas. Lo primero que tenemos es el marco lógico, el Logical Framework o Globe Frame. Esto se centra en los insumos, las actividades, los resultados, los efectos, los impactos y a través de creación de indicadores y medidores de verificación y una serie de supuestos. Luego tenemos el canvas de modelo de negocio, que esto es a través de un lienzo, vemos a través de 9 bloques cómo se desarrolla un modelo de negocio y todos los factores internos o externos que puedan influir, incluso los stakeholders o las partes interesadas que afectan a ese modelo de negocio. Luego tenemos el mapeo de actores, que es el stakeholder mapping,
Aquí lo que hacemos es centrarnos únicamente en ver los agentes y todas las partes interesadas que hay en un proyecto y cómo se relacionan y cómo intervienen entre sí, tanto con el proyecto como de forma externa o entre ellos mismos. Luego tenemos la planificación estratégica basada en escenarios. Aquí vemos realmente, viendo el objetivo, la meta que queremos conseguir, los tipos de escenarios que pueden ocurrir, intentar buscar una estrategia de cómo solventarlos, para que de aquella manera cuando pase el escenario, que ya tengamos estudiado o analizado cuáles son las hojas no, la hoja de ruta que tenemos que seguir para poder implementar el objetivo. Luego tenemos el análisis DAFO o el SWOT, por sus siglas en inglés, que es el de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Este es un poco más conocido que los otros. Y aquí lo que hace es evaluar tanto el contexto interno como el contexto externo y a través de forma positiva y negativa. De forma positiva pues tenemos la fortaleza y las oportunidades, de forma negativa las debilidades y la amenaza que afectan a un proyecto o a una organización o una iniciativa. Luego tenemos el Balance Scorecard, que es el cuadro de mando integral. Y aquí lo que hace es, vemos un objetivo estratégico e intentamos relacionarlos con métricas y con acciones concretas para conseguir ese objetivo. Y luego tenemos el análisis PESTEL, que aquí lo único que hace es analizar los factores externos que hay, a nivel político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, ¿vale? Y luego, por último, que es el que nos vamos a centrar sobre todo más, es la teoría del cambio, que ahora, bueno, mi compañera Martina va a comentarla en profundidad un poco más en en el siguiente apartado. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno, dando un poquito más de detalle cómo se hace, con un ejemplo práctico y para qué se usan. Como he dicho, el marco lógico se centra en insumos, actividades, resultados, los efectos. Se da una serie de indicadores, de medidores de verificación y los supuestos. Y para ello tenemos que construir una matriz, ¿vale? Esta matriz va a evaluar una serie de niveles, que son los objetivos generales, los resultados, las actividades y los insumos. Y luego vamos a verlos, vamos a describirlos, vamos a ver los indicadores que tiene, cómo se verifican esos indicadores y supuestos que puedan ocurrir para que ese objetivo pase. ¿Y dónde se usa esto? Esta herramienta de planificación. Pues bueno, para el diseño y gestión de proyectos se suele usar porque al final, a través de un esquema, se ve de forma muy clara y se estructuran todos los objetivos y las actividades que están relacionadas con el proyecto. Entonces es muy fácil pues, asignar responsabilidades, ver los recursos y los tiempos que son necesarios para ese objetivo, para cumplir ese objetivo. Luego es muy fácil para llevar un monitoreo y una evaluación, porque al final, como estamos dando indicadores y medidores de verificación, pues podemos ver de forma fácil si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Luego, a la hora de transmitir y expresar lo que está pasando dentro del proyecto o de la organización, pues es muy fácil, por eso se usa mucho para temas de comunicación y para rendición de cuentas. De decir, pues bueno, hasta el 50% del proyecto hemos cumplido estos indicadores y no hemos podido cumplir estos indicadores. Y es muy fácil entonces pues hacer el análisis de qué ha podido pasar o, o cómo solventar ese tipo de barreras que ha habido durante el proyecto. Y luego tenemos que también sirve un montón para la identificación de riesgos. Como al final estamos viendo unos supuestos que pueden pasar, pues al final pues es fácil prever esos riesgos que pueden ocurrir durante el proyecto. Entonces, ¿dónde se usa? Pues se usa para proyectos de desarrollo internacional, como puede ser pues, proyectos europeos, se usa para sobre todo proyectos de sostenibilidad y medio ambiente, proyectos de infraestructura, como puede ser construcción de edificios, de viviendas, de carreteras o de cualquier tipo de infraestructura. Los programas de investigación es muy usado a nivel I+D y luego para proyectos sociales. Entonces, ahora lo vamos a aplicar a un ejemplo concreto. El ejemplo concreto que hemos elegido, que va muy encaminado a la transición energética, y es el mismo ejemplo para todo, es decir, vamos a usar este ejemplo para todas las herramientas de planificación y también para la teoría del cambio, para que veáis realmente cómo se aplica este proyecto en las diferentes y cómo se puede combinar con las diferentes herramientas. El proyecto es que también está un poco visto desde la visión nosotros como si fuésemos una entidad local, cómo podemos promover que se realicen muchos más proyectos de energía renovable en comunidades rurales. Al final, muchas localidades tienen el problema de que, bueno, al final, en tema rural, pues es difícil llegar o tener acceso a la energía, ¿no? De forma asequible. Entonces, pues bueno, creo que es un ejemplo que va bastante encaminado con lo que estamos tratando ahora. Entonces, como he dicho, esto es al final una matriz donde tenemos diferentes niveles. El nivel, pues tenemos objetivo general, propósito, el resultado y las actividades. Tenemos en diferentes columnas, tenemos la descripción, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Entonces, empezamos por la descripción.
Pues el objetivo general que queremos es contribuir al desarrollo sostenible mediante la reducción de emisiones de CO2 en las comunidades rurales. El propósito, incrementar el acceso a las energías renovables en comunidades rurales. Los resultados, pues bueno, he puesto el ejemplo de, bueno, vamos a instalar 500 paneles solares y vamos a formar a los técnicos. Y luego las actividades para ello, pues tenemos que hacer estudios de viabilidad, comprar e instalar paneles solares y capacitar a los técnicos. Entonces ahora ponemos los indicadores para ver que realmente se están cumpliendo esos niveles que estamos evaluando. Y para el primer objetivo general, pues queremos que en 5 años reduzcamos el 20% de las emisiones. Para el propósito, que el 80% de los hogares usen energías renovables. El resultado, que instalemos 500 paneles y que capacitemos a 50 técnicos. Y luego en las actividades, pues vamos a ver, o sea, lo vamos a hacer a través de informes de viabilidad y viendo las compras que hemos realizado. Luego, ¿lo verificamos cómo? Pues bueno, el objetivo general a través de informes gubernamentales de emisiones, el propósito haciendo encuestas a los hogares rurales, luego los resultados, pues registrando las instalaciones que se han instalado y luego las capacitaciones que hemos realizado, el número de capacitaciones, y luego las actividades, pues bueno, a través de contratos y de registro de actividades. Y luego los supuestos para que se cumplan ese tipo de objetivos, pues bueno, que al final tenemos apoyo continuo con las políticas nacionales, que dentro de los hogares pues se acepte las nuevas tecnologías, los resultados, pues que los proveedores cumplen con las entregas y que bueno, hay fondos disponibles para todas las fases del proyecto, que no haya ningún espacio. Entonces, como podéis ver, de esa manera tenemos el análisis de un proyecto de energía renovable en comunidades rurales, donde podemos ver el diseño del proyecto, cómo se gestiona, se puede evaluar muy fácil y monitorizar gracias a los indicadores y a los medios de verificación. Es muy fácil comunicarlo a otras partes o a otros stakeholders interesados, y luego es fácil porque se identifican los riesgos gracias a los supuestos. Entonces, esta es la primera herramienta de planificación. Vamos a pasar a la segunda, que es el Canvas de modelo de negocio. Esto se basa, este lienzo, es un lienzo final, se basa en 9 bloques, donde en cada bloque se va a estudiar pues, los segmentos de clientes, las propuestas de valor, los canales, las relaciones con los clientes, el flujo de ingresos, los recursos clave, las actividades clave, los socios clave y la estructura de costos. Como podéis ver, toca muchos sectores, muchas partes que son interesadas dentro del proyecto. Entonces, si lo enlazamos a un modelo de negocio, vemos que realmente el uso que va a tener es para diseñar este modelo de negocio. Es muy bueno para el análisis estratégico. Aquí, pues, nos ayuda a identificar las fortalezas y las debilidades que hay dentro del modelo. Igual que pasaba con la herramienta de planificación anterior, el marco lógico, pues es muy fácil para comunicar, porque al final simplemente con una simple Canva puedes ver realmente todo lo que está pasando. Luego, para la realización de hipótesis se usa un montón, y luego para la verificación y ejecución de estos modelos de negocio. ¿Dónde se usa? Pues en empresas consolidadas, porque, o sea, se puede usar tanto para modelos de negocio que sean nuevos como para modelos de negocio que ya están implementados y que a lo mejor se necesitan una reestructura. Entonces, es verdad que también es muy adaptable esta herramienta, porque puedes ir modificándola según vas viendo según los factores externos que ocurran, pues puedes ir modificándola. Es casi obligatorio usarla en las startups, ¿no? Al final son empresas que están empezando y necesitan tener un modelo de negocio para poder seguirlo. Entonces, con esta herramienta es muy fácil. Se usa para proyectos sociales, la transformación digital, el tema de digitalización se usa un montón, y luego para ciertos proyectos específicos. El ejemplo aplicado de energía renovable en comunidades rurales, pues bueno, vamos a ir parte por parte, en donde tenemos pues, el segmento de clientes. Aquí los clientes van a ser pues, los hogares rurales que no tengan acceso a la red eléctrica. Luego, en propuesta de valor, ¿qué queremos conseguir? ¿No? Pues que tengamos energía renovable en estos hogares con un coste bajo, ¿no? de paneles solares, y que el financiamiento sea flexible. Los canales, pues bueno, tenemos ventas directas a través de cooperativas locales. Bueno, esto ya os digo, he puesto un ejemplo breve y o sea, tampoco quiero rellenarlo mucho. Lógicamente se podía ir mucho más nivel de detalle en cualquier ejemplo. Entonces, verdad que, bueno, pero esto simplemente para mostrarlo pues, cómo funciona, lo quería hacer breve. Luego, la relación con los clientes, pues bueno, que tengamos una capacitación inicial y que el soporte sea continuado, el soporte técnico sea continuo. Luego pasamos a los flujos de ingresos. O sea, aquí pues vemos que los hogares podrán pagar un pago inicial que se ha reducido y luego mensualmente que paguen por el uso del sistema. Luego los recursos claves, pues bueno, vamos a necesitar paneles solares, la red de distribución, equipo de instalación, etcétera. Aquí, bueno, el listado sería mucho más largo. La actividad es igual, pues la instalación de paneles, la formación técnica, el mantenimiento. Luego, los socios clave, pues bueno,
todas las partes interesadas dentro para que se pueda cumplir el proyecto. Y la estructura de costos, pues bueno, todo lo que necesitamos para pagar, ¿no? O sea, que la compra, el transporte, los salarios de los técnicos, el costo de marketing. Pasando al análisis DAFO o SWOT, este análisis o esta herramienta de planificación se usa para evaluar tanto contexto interno como contexto externo. Como he dicho, se separan en esas dos dimensiones y luego se analizan por positivos, que son fortalezas y oportunidades, y luego por negativos, que son debilidades y amenazas. Vale. ¿Dónde se usa? Pues igual, el diagnóstico estratégico se usa un montón para ver la situación actual que tiene la empresa y para ver los factores y los riesgos externos que se pueden ocurrir. Pues eso, identificación de riesgos y oportunidades. Es muy usada para la toma de decisiones, ya que puede dar información clave de manera sencilla para tomar o sea, para decidir algo. Se usa para el diseño de planes de acción y luego, igual que los demás, pues es muy fácil para comunicarlo, ¿no? Y mostrar al equipo interno o incluso a la parte interesada externa de cuáles son las oportunidades o las fortalezas que existen. Se usa para la estrategia empresarial, desarrollo de proyectos, gestión de riesgos, proyectos sociales y ambientales, la innovación de nuevos productos y la planificación organizacional. Y el ejemplo es este, ¿vale? Donde tenemos, pues, como he dicho, los factores internos. En tema positivo tenemos fortalezas y, bueno, en tema negativo debilidades, factores externos, oportunidades y amenazas. Y aquí ya un poco pues va a ir dividiendo, ¿no? En plan, fortalezas de este proyecto de energía renovable. Pues bueno, que el equipo técnico está altamente capacitado, tenemos financiamiento asegurado, la tecnología es innovadora y la tenemos disponible. Las debilidades, pues bueno, que dependemos de proveedores externos, la falta de experiencia en proyectos similares o la escasa infraestructura que haya en tema rural. Los factores externos, las oportunidades, pues que bueno, al final pues aumenta el interés público en la sostenibilidad, se dan iniciativas de energías renovables a través de políticas gubernamentales y que tenemos bajos costos en la tecnología solar. Luego amenazas, pues que se produzcan cambios regulatorios en tema ambiental, que a lo mejor frenen el proyecto, que luego tenemos competencia de tecnologías convencionales, porque al final el sol, bueno, la energía solar pues solo depende de ciertas horas del día. Pero bueno, sí, por la noche, en este tema, en temas rurales, ¿cómo mantienen la energía? Porque al final recurres de motores diésel, que al final pues es justo lo contrario a lo que se quiere incentivar. Y luego la resistencia de comunidades locales. Entonces, de esta manera, pues veis con esta herramienta cómo se puede ver fácilmente los factores internos y los externos de este proyecto. Luego, mapeo de actores. Esto se basa simplemente en ver todos los agentes que están involucrados en el proyecto y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Viendo pues la influencia que tienen dentro del proyecto como tal o entre ellos. Y luego pues ayuda un montón para el tema de ver las relaciones, o sea, de tomar decisiones, ¿no? Y ver las relaciones que hay entre cada uno de ellos. Entonces, se usa para identificar los actores que hay, mitigar los riesgos que se puedan ocasionar, diseñar estrategias de comunicación, optimización de recursos y gestionar las relaciones que hay entre cada una de las partes interesadas. Los pasos para poder hacer este tipo de herramientas. Primero, tenemos que identificar todos los actores, tenemos que clasificarlos según criterios. Estos criterios pues, pueden ir pues, eso, de la influencia que tienen, a si tienen un contacto directo con el proyecto o un contacto indirecto, si son más relevantes en ciertos momentos o si no. Luego el análisis de las relaciones, es decir, cómo interactúan entre ellos con el proyecto en sí. Y luego, pues, una vez tenemos estas relaciones, este análisis, lo que hacemos es una estrategia de gestión, es decir, cómo vamos a involucrarlo dentro del proyecto. Se usa para proyectos complejos, planificación estratégica en organizaciones, proyectos de sostenibilidad y medio ambiente, el lanzamiento de nuevos productos y servicios y proyectos de desarrollo y comunitario o social. Entonces, para poder hacer esta herramienta, lo que tenemos que hacer es diferente, bueno, he puesto círculos, pero vale cualquier tipo de figura. Simplemente esta es la idea, ¿no? De donde tenemos los usuarios claves que están dentro del círculo inicial. Luego, por fuera tenemos los stakeholders directos y por fuera tenemos los indirectos. Y una vez ya vamos siguiendo los pasos, ¿no? Que es la identificación de actores y lo vamos repartiendo según criterios. Por ejemplo, usuarios clave, pues tenemos las comunidades locales, ¿no? Luego, los stakeholders directos de los que dependen, pues distribuidores y contratistas, financiadores, empresas de tecnología solar y los gobiernos locales y reguladores. Y luego indirectos, pues he puesto las ONG ambientales. Ya te digo, o sea, es una de las cosas y una de las conclusiones que vamos a sacar. Al final, muchas veces este tipo de herramientas está sujeta a la opinión que tenga, ¿no? Son un poco subjetivas, ¿no? Porque al final es la opinión que tenga el que está realizando este tipo de herramientas, que a lo mejor para otra persona, pues los gobiernos locales y reguladores, pues hubiera sido uno indirecto. O, por ejemplo, los financiadores sería usuario clave, ¿sabes? Eso va un poco también subjetivo. O sea, que no es una única solución.
Luego pasamos al Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, donde aquí vamos a ver los objetivos que hay siguiendo 4 perspectivas, que es la financiera, los clientes, los procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Esta herramienta está muy bien porque hasta ahora lo de aprendizaje y crecimiento no hay ninguna herramienta que te lo dé, y esta sí que es verdad que te lo da. Y se usa pues para monitorear y evaluar, ¿no?, cómo se está viendo o cómo se está actuando en ese proyecto, la gestión estratégica, se traduce muy fácil las acciones que hay que seguir y luego vemos la alineación organizacional, es decir, cómo está el estado actual de la empresa y cuáles son los pasos siguientes. Entonces, aplicando el ejemplo, como he dicho, se divide en 4 perspectivas. Si nos vamos a la financiera, pues tenemos que ver los objetivos, que el objetivo va a ser por aumentar los ingresos de energías renovables en temas financieros. El indicador que vamos a poner es que tenemos que ganar los ingresos en un 15% anualmente. La meta va a ser que tenemos que conseguir 1 millón de ingresos adicionales en un año. Entonces, las indicativas son como las acciones que hay que realizar, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es desarrollar proyectos solares en nuevas regiones. Si nos vamos a la parte de clientes, pues queremos mejorar la satisfacción del cliente. Para ello, vamos a poner el indicador de que el tiempo promedio de las instalaciones tiene que ser menor a una semana. La meta va a ser que tengamos que lograr con esta, pues a través de encuestas, que el 90% de los clientes estén satisfechos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de encuestas o programas de fidelización. Si nos vamos a los procesos internos, pues vemos objetivos: optimizar la instalación de los paneles, el indicador que tenemos que instalarlo en menos de una semana, la meta que tenemos que reducir el 20% de instalación del tiempo de instalación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues automatizando procesos de logística y gestión de inventarios. El aprendizaje y los crecimientos, bueno, que tenemos que fomentar la innovación en productos. Entonces, el indicador va a ser que el número de nuevos productos o servicios lanzados y la meta va a ser introducir 2 productos en el mercado en un año. Y para ello, pues vamos a crear un equipo interno de investigación y desarrollo. Entonces, la verdad que esta herramienta está muy bien porque eso, aparte, mete la parte de aprendizaje y crecimiento continuo. Uy, vale. Vamos al análisis Pestel. Este a lo mejor lo conocéis o lo habéis visto en más diapositivas o en otros proyectos, que al final es el análisis que más se centra en los factores externos, ¿no? Para esto tenemos los políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Y dentro de estos factores externos se pueden agrupar tanto en positivos como en negativos. Entonces, la verdad que está muy, muy bien para ver los riesgos que hay en un proyecto. La finalidad después, bueno, se usa para diagnósticos estratégicos, anticipación de riesgo, la toma de decisiones, transformación organizacional, perdón, detección de oportunidades y planificación de nuevos proyectos. Se usa para la expansión de nuevos mercados, para el lanzamiento de nuevos productos o servicios, para la transformación digital, para la adaptación de cambio regulatorio y para los proyectos de sostenibilidad. Y aplicándolo al ejemplo, pues ponemos lo que es el análisis Pestel, ¿no?, que cada una de las letras está enlazada con un factor externo. Como he dicho, la P de políticos, E de económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Y podemos ir poniendo un poco, o sea, aquí se puede hacer, lo he puesto así juntos, pero realmente para hacerlo coherentemente he puesto arriba los que son positivos y abajo los que son negativos. Podemos, pues, diferenciarlos dentro incluso de análisis, pues, en color verde o en color rojo. Y, por ejemplo, en factores externos políticos que afectan positivamente, bueno, que tengamos una estabilidad política favorable para inversión extranjera. Luego, desfavorable, porque la falta de incentivos gubernamentales para proyectos de energía limpia. Y igual para económicos, bajos costos de materiales importados debido a acuerdos comerciales. Y negativo, porque bueno, tenemos limitada capacidad de financiamiento de los consumidores locales. Y así con los demás factores externos. Luego ya pasamos a la última herramienta de planificación que vamos a ver antes de la teoría del cambio, que es la planificación estratégica basada en escenario. Aquí, como he dicho, simplemente se basa en ver el objetivo que queremos conseguir y intentar inventar escenarios posibles que puedan pasar, para intentar tener una estrategia de aproximación a estos escenarios. Esta herramienta, pues, las características principales es que explora diferentes posibles futuros que puedan pasar, incorpora la incertidumbre, tiene un enfoque muy narrativo, se evalúan un montón los impulsores, da flexibilidad estratégica y es muy participativo. Se usa para fomentar la resiliencia, la innovación estratégica, la gestión de la incertidumbre, la toma de decisiones informada y facilita mucho el diálogo debido a que es muy participativo y tiene un enfoque muy narrativo también. Y luego, pues se aplica para empresas globales, industria energética, organizaciones no lucrativas, planificación urbana y gobierno y políticas públicas. Viendo paso a paso cómo se hace, primero tenemos que identificar los impulsores clave.
Para este proyecto, bueno, pues vemos que la regulación comunitaria sobre emisiones de carbono va a ser un impulsor. Se va a avanzar en el almacenamiento de energía, los precios del petróleo y el gas van a subir, entonces pues va a ser otro impulsor para que se invierta en proyectos de energía renovable. Y luego el comportamiento que va a tener el consumidor hacia la energía limpia. Luego vemos las incertidumbres críticas, es decir, planteamos preguntas que puedan pasar, ¿no? En plan, los gobiernos impondrán restricciones más estrictas sobre las emisiones. La tecnología de baterías pues va a seguir avanzando. Este tipo de preguntas. Y luego construimos los escenarios. Primer escenario, pues bueno, que estas regulaciones avancen y impulsen la adopción masiva de energías renovables. Luego, segundo escenario, que pasa justo lo contrario, que las políticas avancen lentamente y los costos tecnológicos permanezcan altos. Entonces, esto al final pues, ralentiza la promoción. Y luego el escenario 3 pues, puede ser un mix, es decir, que tengamos escasez de combustibles fósiles y los conflictos geopolíticos aceleren la adopción de renovables, pero tiene un alto coste económico. Entonces podéis ver en esos 3 escenarios cómo es uno muy positivo, otro negativo y otro entre medio. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es, en cada uno de los escenarios, evaluar los impactos que tienen. Es decir, vemos cómo afecta a la inversión, a la adopción de tecnología y a las relaciones con los stakeholders. Y a partir de ahí, pues ya se diseñan estrategias pues, para ver, pues no sé, en este caso pues podemos ver que tenemos que invertir en almacenamiento o tenemos que crear alianzas con gobiernos y ONGs, pues se van viendo las diferentes casuísticas que pueden afectar a estos escenarios. Y vale, esas son las últimas herramientas de planificación y aquí quiero hacer un resumen de esta tabla, no lo hago bien, voy a explicar un poco cómo va. Esas son las 8 herramientas, ¿vale? Las he puesto aquí y las hemos evaluado viendo las diferencias, viendo el propósito principal, el enfoque, el nivel de detalle que tiene cada una de ellas, la adaptabilidad, la participación de stakeholders y el ámbito. Y bueno, aquí podéis ver simplemente pues cómo el nivel de detalle farmacológico es muy alto, el DAFO pues un poquito más bajo, el cambio pues está entre medio. Y bueno, aquí he puesto también incluido la teoría del cambio, no lo hemos explicado todavía, pero ahora vamos a hacerlo. Pero bueno, simplemente para que también esté incluido dentro de este análisis. Y luego exactamente igual que las diferencias, pero hemos puesto las similitudes, es decir, cuándo se pueden usar o cuáles son muy parecidas cada una de las herramientas. ¿Vale? Y antes de pasar a la teoría del cambio, quiero matizar que, o sea, no hay, o sea, si por ejemplo quería hacer un proyecto, he puesto el ejemplo de energía renovable en comunidades rurales porque es muy típico, pero si por ejemplo quería hacer un proyecto dentro de vuestra entidad local para movilidad sostenible o para rehabilitación energética de edificios, no es que tengáis que usar solo una herramienta de planificación, sino que al final la combinación de varias queda un enfoque mucho más amplio y mucho más seguro a la hora de planear el proyecto. Entonces, la teoría del cambio, ahora no me quiero adelantar tampoco lo que va a decir, va a explicar Martín ahora, pero es una de las más completas, ¿vale? Y por eso se usa para la transición energética, pero Bai, quiero decir que con la ezin combinación de... nuen oroitzen, ez nuen gogoratzen daukala ¿Está hablando kurtso alguien bat. por ahí? ¿De Atzo, países hitz iniciales? egin genuenean, bai, hori da. Ba, bai, azken eguna zurea, gero bisita egingo dizut. Bueno, Gero la bisita teoría del egingo cambio dizut. simplemente... Bai, bai. Bueno, luzatuko da, ¿Podéis bai. silenciar a esa persona que está hablando, por favor? Sí, vale, gracias. O sea, en la teoría del cambio eso, es muy completa, pero que la combinación pues, con otras herramientas como puede ser el análisis DAFO, el PESTEL o el mapeo de actores, lo que hace es completarla y al final tener una estrategia mucho más sólida. Así que nada, le doy paso a Martina para que... Martina, me vas diciendo ahora un poco cuando vaya avanzando, ¿vale? En tu diapositivo y voy pasando. Perfecto, buenísimo. Ok, Muchas muchas gracias. 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 Hola, buenos días. Bueno, yo voy a hablar, como bien dijo Ernesto, sobre la teoría del cambio. La idea es hacer una introducción de la teoría, explicar los diferentes elementos que la componen, para luego, desde el punto de vista un poco más práctico, explicar por qué la teoría del cambio es una de las mejores herramientas para utilizar en la transición energética. Luego explicar un caso práctico puntual sobre el programa Net Zero Cities a nivel europeo que está utilizando esta teoría a la hora de planificar y monitorear el programa. ¿Qué es la teoría del cambio? Bueno, es un proceso participativo en el que diferentes grupos de actores y en el marco de un proceso de planificación lo que hacen es articulan objetivos a largo plazo. Esta es una de las características principales de la teoría del cambio. Esta
identificación de un objetivo a largo plazo como objetivo final. Y en el intermedio se identifican las condiciones que se deben cumplir para poder alcanzar esos objetivos. Las condiciones lo que hacen es que se modelan como resultados deseados, y otra de las características propias de la teoría del cambio es este esquema causal en la cual se acomodan gráficamente. Se considera que es una base de gestión en retos complejos, como por ejemplo puede ser la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo es el proceso de creación de la teoría? En primer lugar, lo que se hace entonces es se define cuál es el objetivo a largo plazo, es decir, cuál es el objetivo final que se busca alcanzar, o una declaración de visión. Por ejemplo, puede ser una ciudad neutra en carbono de energía limpia para 2030. Y luego lo que se hace es se trabaja hacia atrás. Esta es una particularidad, ¿no? Partimos de un objetivo final y trabajamos hacia atrás intentando identificar cuáles son las intervenciones, las condiciones que deben darse para poder alcanzarse finalmente ese objetivo. Y basado en este esquema causal que acabo de mencionar. Responde la teoría a cómo hago para que se produzca el cambio y ayuda a evitar caer en la trampa de diseñar actividades conocidas en lugar de las más relevantes para el cambio que queremos lograr. ¿Cómo describir la teoría del cambio? Bueno, se describe en los tipos de intervenciones y actividades que dan lugar a estos resultados. Cada actividad, cada intervención o acción que se realiza tiene que estar ligada a un resultado. Los razonamientos son estos que explican las conexiones, ¿no? Tiene que haber un razonamiento entre una determinada actividad o una determinada intervención y el resultado que se quiere alcanzar, y a su vez por qué ese resultado es necesario para alcanzar el siguiente. Los supuestos sirven para explicar cuál es el contexto que es subyacente al proyecto o al programa que se quiera realizar. Y hay un elemento que es la narrativa de la teoría del cambio, que es un elemento que es transversal y que está presente durante todo el programa o durante todo el proyecto, y lo que ayuda es a explicar cuál es la lógica del esquema y poder transmitirlo y comunicarlo. La teoría del cambio puede ser tanto genérica como específica. Un ejemplo de una teoría de cambio con un objetivo a largo plazo genérico sería adoptar innovaciones. Y algo específico sería adoptar una innovación de transporte en un contexto local determinado y durante un periodo de tiempo determinado. Obviamente que la determinación genérica o específica de cuál sea ese objetivo a largo plazo también va a marcar y a definir el grado de complejidad que va a tener la teoría y la implementación del proyecto. También la teoría del cambio tiene como dos finalidades o dos funcionalidades. Sirve tanto como una herramienta de planificación y de diagnóstico, es decir, para planificar un determinado proyecto, y también como una herramienta de monitorización y evaluación de cómo avanza o cómo se está desarrollando el proyecto o la estrategia. Como herramienta de planificación, al articular estos resultados de largo plazo, las precondiciones y las intervenciones, sirve para articular esta visión a futuro del programa y permite formular los planes estratégicos o anuales y definir cuáles son los procesos que se tienen que realizar. Y desde el punto de vista de la monitorización o evaluación, identifica los objetivos específicos de un programa y los vincula con intervenciones particulares, porque una determinada intervención va a dar lugar a un resultado. Y de esta manera lo que permite también es recolectar datos para evaluar el progreso en objetivos específicos y entonces entender qué tan efectivas están siendo las intervenciones que se realizan para producir los resultados esperados. Otra de las características principales de la teoría del cambio son, por un lado, esto de que es una cadena causal, y la segunda sobre el mapeo inverso que mencioné antes. El tema de la cadena causal tiene que ver con esta necesidad de que haya una secuencia en la que los resultados que tienen que ocurrir para alcanzar al final ese objetivo a largo plazo del cual se parte. Entonces, de esta manera lo que se representa es como si fuesen cadenas de resultados que están conectados unos hacia otros. Se empieza por los resultados más tempranos en la parte izquierda y luego se avanza hacia el resultado a largo plazo en la parte derecha. La cadena tiene que tener esta lógica causal.
Cada nivel a lo largo de la cadena representa la secuencia de resultados que tienen que cumplirse para luego poder alcanzar el siguiente. Y a ver que no hay un único camino, no hay una única iniciativa que permite alcanzar ese resultado tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, esta cadena causal puede tener múltiples vías para poder lograrlo, y otra de las características propias que tiene la teoría del cambio, y por eso su importancia, es la adaptabilidad a los cambios y a los contextos, que también va a permitir entonces poder ir modificando cuáles son las intervenciones o estas cadenas necesarias para alcanzar el objetivo a largo plazo. La segunda característica tiene que ver con esto de que se utiliza un mapeo inverso. Primero se define el resultado a largo plazo, es decir, cuál es el resultado que se quiere alcanzar. Por ejemplo, sería una ciudad neutra en carbono para el 2030, y a partir de ese resultado a largo plazo se va retrocediendo para llegar a los primeros cambios que tienen que ocurrir para alcanzar ese objetivo final. Y esto de alguna manera es opuesto a cómo se piensa en general la planificación, ¿no? Porque el mapeo inverso empieza con la pregunta: ¿qué precondiciones deben existir para poder alcanzar el resultado a largo plazo? En lugar de decir, bueno, ¿qué actividades podemos realizar para alcanzar nuestro objetivo? Esta va a venir más adelante en el proceso. Y aquí se puede ver una especie de gráfico de mapeo en la cual hay un primer paso que será el resultado a largo plazo. En el intermedio, cuáles son las actividades, las acciones o las intervenciones que se tienen que realizar para poder alcanzar ese resultado, y cuáles son los insumos con los que cuento, cuáles son los recursos con los que se cuenta para poder realizar todo esto, y a su vez evaluar supuestos, que serían estas situaciones, este contexto que existe en el marco de la teoría, y cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar. Bueno, otro de los elementos de la teoría del cambio es la narrativa, que, como dije, es uno de los elementos que es transversales a lo largo de toda la teoría, y desempeña un papel crucial para comunicar los elementos principales de la teoría, clarificar los objetivos y, a su vez, facilitar la comprensión del proceso de cambio. Sirve para explicar la lógica resumida de la iniciativa, explica cuáles son las vías de cambios, destaca algunos de sus principales supuestos, fundamentos e intervenciones, y lo que presenta es un caso convincente de cómo y por qué la iniciativa va a marcar la diferencia. Esta teoría, esta narrativa, presenta la teoría como un mapa que es comprensible y motivador. Entonces asegura que todos los actores que van a formar parte y van a tener un rol dentro de la teoría puedan comprender cuál es su papel en ese cambio y cómo sus acciones van a contribuir a un resultado final. Entonces, la narrativa tiene un doble propósito. Por un lado, transmitir los principales elementos de la teoría de forma fácil y rápida. Esto tiene que ver un poco más con cómo la comunicación, transmitir cuál es la finalidad y cómo es la teoría. Y por otro lado, que va a ayudar a comprender en un conjunto cómo funciona y a lograr que todas las personas que están involucradas entiendan cuál es su rol dentro del proyecto o iniciativa de que se trate. Las características principales de la narrativa son, por un lado, la claridad y la secuencia lógica. Se organiza de una forma lógica, empezando por definir cuál es el problema central, qué es lo que se quiere resolver, las causas y los efectos, y luego se desarrolla el camino hacia la solución, cómo se va a solucionar este problema. Así, cada paso en el proceso tiene que estar conectado y es comprensible de alguna manera, de una forma visual, hacia cuál es el camino hacia ese cambio. Otra de las características es que está enfocada en resultados y en efectos a largo plazo. Esto también, de alguna manera, ya lo mencioné, la particularidad que tiene la teoría de partir de este objetivo o de esta visión a largo plazo, y luego se va a centrar tanto en las actividades y en los resultados como a corto y medio plazo que tienen que alcanzarse para poder alcanzar ese resultado final. La explicación de supuestos y de condiciones previas. Una parte esencial de la narrativa es explicar cuáles son los supuestos subyacentes, las condiciones y factores que deben cumplirse para que este cambio suceda. ¿Qué necesitamos para lograr alcanzar ese objetivo final? Y esto lo que va a permitir es poder comprender
las razones que hay detrás de cada paso. ¿Por qué motivo se está realizando una determinada actividad? ¿Por qué se hace una determinada intervención? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo? El uso, la definición clara de actores y de responsabilidades, que ello incluye a todos los actores claves y los roles que tienen que cumplir, explicando por qué cada uno es fundamental y lograr de alguna manera también el compromiso por parte de los diferentes actores en su contribución a que el cambio suceda. Se utilizan, otra característica es el uso de elementos visuales y de metáforas. Como dije, la narrativa de alguna manera es también la vía de comunicar y de explicar cómo la teoría del cambio. Entonces, el poder utilizar diagramas visuales o determinadas metáforas permite su comprensión, inclusive para personas que no sean especializadas. Y otra característica, la última, es la flexibilidad y la adaptabilidad. O sea que si bien esta teoría tiene pasos bastante claros sobre cómo se tiene que desarrollar y ese tiene un marco, digamos, estructurado, siempre hay lugar para ajustes y para modificaciones a lo largo del proceso. Esto también es importante porque permite, de alguna manera, la retroalimentación, los diferentes, poder tomar puntos de vista distintos que no se consideraron en un primer momento, y la posibilidad de adaptarse a los cambios en los contextos sociales, políticos y económicos y adaptarse a nuevos desafíos. A continuación voy a explicar los diferentes pasos, cómo, digamos, se estructura la teoría del cambio, cuáles son los pasos para su desarrollo. El primer paso sería, como dijimos, este resultado a largo plazo. Lo más probable es que en la primera reunión que se haga, que se celebre para elaborar la teoría del cambio, se utilice prácticamente en su totalidad para que haya consenso en cuál es ese objetivo final que se quiere alcanzar. O sea que al fin y al cabo el resultado es un estado de condición que actualmente no existe, pero que tiene que suceder para que la iniciativa funcione. Digamos que son uno de los pilares más importantes de la teoría del cambio. Y su definición correcta es, eso como dije, ¿no? Uno de los pasos más importantes. Este resultado tiene que ser claro y atractivo porque además ayuda a mantener a las personas y a los actores involucrados enfocados y motivadas en su rol para que este cambio suceda. De alguna manera este resultado a largo plazo aparece como objetivo final, que es cuál es el propósito, el por qué se está realizando un determinado programa o una determinada iniciativa. Todos los demás resultados que no son el de largo plazo, el final, son precondiciones, cuestiones que se tienen que cumplir para poder alcanzar ese resultado final. Y aquí otra vez vemos esta secuencia lógica propia de la teoría del cambio. También es muy importante a la hora de definir el resultado a largo plazo, establecer cuáles son los límites. Definir claramente cuál es el problema que se quiere resolver de la manera más específica posible. Y habrá ciertas cuestiones que van a quedar fuera de los límites de este resultado a largo plazo. Esto es importante para lograr alcanzar el objetivo y a los fines de poder medir y evaluar si se están cumpliendo con los resultados intermedios, teniendo en cuenta estos límites. Ahora, ¿cómo elaborarlo, ¿no? ¿Cómo se redacta este resultado a largo plazo? Se tiene que hacer de una manera positiva sobre una determinada condición, por ejemplo. ¿Cuál es esa condición que se producirá si se logra erradicar el problema? O sea, queremos erradicar un problema, ¿cuál va a ser la condición que se va a poder alcanzar? Aquí he puesto en un ejemplo que por ahí es un poco más sencillo, es una ciudad neutra en carbono y energía limpia para 2030. Ese sería el enunciado de manera positiva y objetivo final del programa utilizando la teoría del cambio. Y esto respondería a un enunciado de que tenemos que hacer reducción de emisiones y que la energía utilizada en una determinada ciudad, por ejemplo, sea 100% renovable. El segundo paso tiene que ver con las intervenciones, con las actividades y la estrategia. Las intervenciones son los elementos que el programa o los actores involucrados se van a implementar para alcanzar ese resultado. Se realiza una vez
terminado el marco conceptual de resultados y se eligen aquellas estrategias que van a lograr el cambio deseado, ¿no? Una vez que tengo cuál es el resultado a largo plazo, los resultados intermedios, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las intervenciones necesarias para poder alcanzar. Las actividades son acciones específicas que forman parte de una intervención y la estrategia sería una secuencia coordinada de intervenciones que está apoyada de una variedad de herramientas y cálculos para asegurar su máximo potencial. En un ejemplo práctico, por ejemplo, una intervención sería, bueno, o el resultado final, sería un proyecto de educación en comunidades desfavorecidas. Un tipo de intervención sería realizar clases de alfabetización. Ahora bien, esa sería una intervención más en términos generales, y cuáles serían las acciones o las actividades puntuales que habría que realizar. Por ejemplo, identificar cuáles van a ser los espacios de enseñanza, conseguir a los profesores, elegir plan de estudios, evaluar a los estudiantes. Estas entonces son acciones concretas en el marco de una intervención más general. El tercer paso tiene que ver con los supuestos y los razonamientos. Entonces, esto también lo adelanté. Los supuestos son condiciones o recursos que la organización considera que son necesarios para el éxito del programa. Y se da por sentado que ya existen, o sea, y que no va a ser problemático mantenerlos. Es decir, son cuestiones que existen al momento de planificar y estructurar la teoría, y se considera que durante todo el desarrollo van a seguir existiendo. Es importante identificarlos y discutir cuáles se van a incluir, porque a partir de unos supuestos equivocados puede llevar a que se debilite la teoría del cambio. Pensar que hay un determinado supuesto que se va a mantener y que finalmente no ocurra puede debilitar y entorpecer alcanzar el objetivo final. Ponerlo sobre la mesa y llegar a un consenso sobre cuáles de ellos son verdaderamente importantes, esto es fundamental. Y por otro lado, los razonamientos explican estas conexiones entre los resultados y por qué un resultado en particular es necesario para alcanzar otro. O sea, cuáles son las precondiciones necesarias, y eso también está vinculado a esta secuencia lógica, esta razonabilidad que tiene que darse a lo largo de toda la teoría. Una vez que se identifican cuáles son las precondiciones del esquema conceptual, se tiene que revisar la lógica con el grupo para poder capturar cualquier razonamiento que no haya surgido al momento de desarrollar las cadenas causales. El cuarto paso sería la identificación de riesgos. ¿Por qué es importante identificar los riesgos y los supuestos? Esto ayuda a comprender qué otras acciones, ya sean internas o adicionales a la iniciativa, pueden ser necesarias para aumentar la probabilidad de que se produzcan el cambio o el resultado deseado, y planificar además cómo se van a gestionar estos eventuales riesgos que pueden ocurrir. Reflexionar sobre estas cuestiones es útil para identificar las preguntas a las que hay que dar respuesta. Y hay que medir a través del seguimiento y la evaluación. Entonces aquí hay tanto factores internos como factores externos que tienen que tenerse en cuenta, desde el análisis de fortalezas y de riesgos. Como fortalezas internas pueden considerarse la capacidad técnica, experiencia, los recursos, el compromiso, la estructura organizativa de una determinada organización que va a implementar la teoría. Los riesgos en los que se enfrenta particularmente con la teoría del cambio es, por ejemplo, la limitación de recursos, porque como veremos más adelante, esto de alguna manera es una de las desventajas que pueden llegar a aparecer vinculadas a la teoría del cambio por la cantidad de recursos que son necesarios, tanto en su implementación como en la medición. Entonces, la limitación de recursos suele aparecer como un riesgo, que haya deficiencias en la planificación, problemas en la comunicación o resistencia al cambio, incluso dentro de la organización que está llevando a cabo la teoría. En cuanto a factores externos, también se pueden presentar ciertas oportunidades y ciertos riesgos. Oportunidades puede ser que haya apoyo gubernamental, tendencias sociales y culturales al cambio, innovaciones tecnológicas, la posibilidad de colaborar con diferentes socios o stakeholders. Y los riesgos son más o menos los mismos que aparecen en cualquier estrategia de cambio o en cualquier proyecto, que puede haber cambios en las políticas públicas, barreras socioculturales, factores económicos, competencia, depender de proveedores o de actores externos que no sean parte de
de la teoría o del proyecto en particular. El quinto paso está vinculado al monitoreo y a la implementación y el uso de indicadores. Los indicadores lo que hacen es sirven para medir el progreso en los resultados deseados y valorar el desempeño de la iniciativa. Se caracterizan o se pueden definir como atributos que son observables y lo que ayudan a demostrar es si el resultado se ha cumplido o se está cumpliendo a lo largo del proyecto. Es decir, tienen que ser medibles a los fines de entender si estamos logrando el objetivo o no. Pueden ser tanto medidas cuantitativas como cualitativas. Es muy importante definir las metas de los indicadores, por ejemplo, ¿no? Y siempre tienen que responder a estas 5 preguntas que aparecen aquí en la diapositiva. ¿Qué hay que cambiar? ¿Quiénes necesitan cambiar? ¿Cuántos de ellos? ¿En qué medida? ¿Cuándo? Son todas metas que tienen que establecerse para poder realizar esta medición y esta evaluación, monitoreo de si los objetivos se están alcanzando o no. ¿Quiénes necesitan cambiar? Un determinado grupo. ¿Cuántos? ¿En qué porcentaje de ese grupo que realice sus cambios se va a considerar que es un éxito? ¿Un 80%? ¿Un 70%? Bueno, estas son todas elementos que se tienen que definir y determinar a la hora de establecer cuáles van a ser los indicadores, porque es clave para poder medir si el objetivo final y tanto los objetivos a medio y a corto plazo se van cumpliendo en el desarrollo de la estrategia o del proyecto. Por ejemplo, habíamos hablado de las clases de alfabetización, lograr, ¿no?, clases de alfabetización en un determinado grupo que podemos considerar aquí. Una vez elegidos y determinadas las diferentes acciones que habíamos dicho que podía ser la elección de los profesores, el programa, las aulas. Bueno, ¿cómo vamos a medir si esas clases de alfabetización están logrando su objetivo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, una opción sería las calificaciones obtenidas en los programas. ¿Cuál va a ser una calificación que se va a considerar que es lo suficientemente buena para entender si estas clases están logrando un objetivo? La asistencia escolar, ¿a qué determinado grupo va a estar dirigida el programa? Estas son todas metas o indicadores que van a permitir medir y son claves para poder entender si va en el camino correcto la teoría del cambio o si es necesario realizar determinados ajustes. Para entender cuántos indicadores debo cumplir aquí, hay de alguna manera un escenario que es ideal y otro que es real. Y esto es propio, también tiene que ver con las características propias de la teoría del cambio. Este escenario ideal sería que cada resultado de la teoría debería tener múltiples indicadores y la iniciativa debería tener la capacidad de recolectar datos para cada uno de ellos. Ahora hay un escenario que es real, es la realidad, y es que las organizaciones tienen recursos limitados, tanto para monitoreo como para evaluación. Entonces, es clave identificar y elegir cuáles de esos indicadores sí pueden ser medibles de acuerdo a los recursos que tenga una determinada organización. ¿Qué datos están disponibles? Y entender si el resultado asociado puede considerarse como un intermediario para otros dentro de la cadena. ¿Cómo se identifican estos indicadores? Para identificarlos hay que considerar factores como los datos que son de fácil acceso, qué tipo de información son las más convincentes, tanto a nivel interno, es decir, dentro de la organización, qué datos se consideran que son válidos, y a su vez para el público externo, porque al fin y al cabo la credibilidad o la importancia de la teoría del cambio va a tener que ver con cuál sea el impacto que se dé en el público externo a la organización o al proyecto. La importancia de poder definir cuándo vamos a entender que cuál es el resultado de éxito, cuál es el parámetro, cierto porcentaje, cierta cantidad de estudiantes, en un determinado plazo, en 1 año, 2 años. Eso es clave para poder entender si la teoría del cambio está yendo por el camino correcto. Y existen 2 momentos, digamos, en los que se puede considerar que hay que definirlos. Uno, al diseñar las cadenas de precondiciones, es decir, estas cuestiones que se tienen que dar para poder alcanzar el siguiente resultado.
Puede ser de gran utilidad detenerse a desarrollar un indicador para cierto resultado cuando el resultado parece sobre todo poco claro o cuando hay desacuerdo, porque esto de alguna manera retroalimenta el intentar determinar cuál va a ser el indicador con si ese resultado esperado está correctamente establecido. Y enunciar exactamente lo que se considera el éxito medible. Esto lo mismo. Poder establecer como indicadores y que tienen que ser lo suficientemente claros para entender cuándo ese cambio se está logrando. Luego de identificar los resultados, se pueden dividir estos resultados entre varios participantes y asignarles el desarrollo de los diferentes indicadores como tarea. La definición de los indicadores en general no es sí, un tipo de actividad que suele prestarse para dinámicas grupales, que probablemente también tenga que ver con la expertise o con la especialización propia de los diferentes actores que intervienen en la teoría para poder definir cómo medirlas, cuáles tienen que ser estos indicadores. También como parte del monitoreo y la evaluación, hay otro paso que es la revisión de calidad. Está puesto aquí al final, pero es un proceso que es continuo y se tiene que dar durante toda la elaboración de la teoría. Constantemente los participantes tienen que referirse a las preguntas de revisión de calidad a lo largo de todo el proceso. Y tienen que responder a estas tres preguntas. ¿La teoría del cambio es plausible? ¿Es factible? Y si es comprobable. Por ejemplo, ¿no? Si es plausible, se refiere a la lógica de las cadenas causales, a esta razonabilidad que tiene que haber entre un resultado y el siguiente. ¿Tiene lógica? ¿Los resultados están en el orden correcto? ¿Las precondiciones son realmente precondiciones para los resultados establecidos? Estas preguntas tienen que estar continuamente realizándose para ir entendiendo si la teoría está bien estructurada. La otra pregunta sería, ¿la teoría del cambio es factible? Se refiere a qué tan realista es el programa o iniciativa para alcanzar ese resultado a largo plazo. Y aquí todo esto va a ser particular de acuerdo a la organización y del proyecto que se trate. Se cuenta con los recursos necesarios para poder implementar todas las intervenciones que se especificaron. Se necesita involucrar a otros actores. Se requiere ajustar el alcance de las expectativas o los plazos de la teoría. Y esto también, tanto la revisión de calidad de alguna manera refleja una característica también propia de la teoría del cambio, que es esta adaptabilidad que tiene, ¿no? Que de acuerdo a los cambios y a las situaciones que se vayan dando o a las revisiones que se hagan durante el desarrollo de la teoría, por ejemplo, con una revisión de calidad, decir, bueno, no, hay que ajustar el alcance o hay que ajustar el plazo que se determinó para un resultado medio, no lo vamos a lograr en este plazo, bueno, hay que reverlo de otra manera. Y la tercera pregunta de la revisión de calidad es si la teoría del cambio es comprobable. Y esto refiere también a que también estén elaborados los indicadores y está vinculado a la monitorización y a la evaluación constante en la teoría del cambio. Entonces, la necesidad de identificar, que acabo de explicar, indicadores que sean sólidos, que sean medibles y que puedan evaluarse de manera oportuna, si estos indicadores son suficientemente para hacer correcciones que vayan siendo necesarias en el transcurso para alcanzar el éxito del programa. Vale. Yo partiría, o sea, perdona que te interrumpa un segundo, simplemente por matizar algo que has dicho, que creo que es importante. O sea, hemos puesto, tampoco quiero que se malentienda, o sea, hemos puesto que es el quinto paso, el monitoreo de la implementación, pero como ha dicho Martina, o sea, al final esto se tiene que hacer desde el principio que se está diseñando la teoría del cambio, como hemos puesto en la diapositiva anterior en esta. O sea, una vez se identifican los resultados, ya se puede incluso empezar a poner los indicadores. O sea, que al final, en el primer paso, que era ver los resultados finales, ya podemos empezar viendo cómo vamos a medir esos resultados finales, incluso después de los resultados intermedios y todo. Entonces, simplemente eso, matizar que, aunque lo hemos puesto en el último paso, pero que es un paso que se tiene que hacer desde el principio que se empieza a diseñar la teoría del cambio. Vale.
te dejo Sí. continuar. Sí. Totalmente, y que, bueno, y que de todas maneras también, ¿no? Como una de las características propias de la teoría, esta posibilidad de reevaluación y de redefinición en caso de que sea necesario porque un indicador no haya sido el correcto o que un resultado haya que adaptarlo sea a un cambio, a que en la realidad nos haya demostrado que no lo podemos alcanzar o que sea un supuesto o un cambio a nivel contexto social, político o económico que nos haga tener que rever cuáles son algunos de los resultados o de los objetivos que se hayan fijado tanto en el corto como medio como largo plazo. Ernesto, ¿me pasarías porfa a la siguiente slide? Porque así no queda Vale. tan reiterativo. Voy a hacer una referencia a modo de resumen de la teoría, indicando cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Una de las ventajas propias de la teoría del cambio es esta claridad y enfoque. O sea, sin lugar a dudas, proporciona una visión clara de tanto el objetivo a largo plazo como de los objetivos intermedios y cuáles son los pasos necesarios para alcanzarlos. Esta secuencia lógica que es propia de la teoría del cambio. Otra de las ventajas es la adaptabilidad, que era lo que hablábamos recién, ¿no? Esta posibilidad de ajustarse fácilmente a cambios en el contexto o que haya un cambio en las prioridades del proyecto. Otra ventaja es la participación inclusiva, porque fomenta la colaboración y el entendimiento entre diferentes actores y entre diferentes stakeholders, que está orientada a resultados sin lugar a dudas, ¿no? Enfatiza en los impactos reales en lugar de las actividades entre sí, en sí. Si bien obviamente que las actividades y las intervenciones son claves para poder alcanzar ese resultado, el objetivo está puesto en resultado a largo plazo, medio y corto. Y otra de las características o ventajas propias es la transparencia, que hace explícitas las hipótesis y los supuestos del proyecto. Esto también vinculado al monitoreo y a la posibilidad de evaluación continua a lo largo de todo el proyecto. Pero por otro lado, tiene sus inconvenientes. Uno de ellos es la complejidad. Puede ser difícil de desarrollar y de mantener, especialmente en contextos en los que hay múltiples variables. Hay una dependencia a los supuestos, ¿no? Que era esto que expliqué. Si se va a dar por sentado que hay algo que ya existe y que se va a mantener a lo largo de toda la teoría, pensar que algo va a existir y que finalmente no, puede llegar a ser que la teoría falle o que le quite fuerza a la posibilidad de alcanzar el resultado final. Otra de los inconvenientes es que requiere recursos significativos. El desarrollo y el seguimiento pueden consumir tiempos y recursos considerables. Hay un riesgo de sobreplanificación porque de alguna manera al enfocarse demasiado en la planificación y en el cómo hay que alcanzar esos resultados, puede que retrase la implementación y la actuación concreta a los fines de alcanzarlos. Y además es menos útil en proyectos pequeños porque puede ser excesivamente detallada y complicada y requerir demasiados recursos para iniciativas simples. Bueno, hecha esta explicación puntual sobre la teoría del cambio y luego de que Ernesto haya explicado las diferentes herramientas de planificación, vamos a intentar dejar en claro por qué la teoría del cambio es de alguna manera la herramienta más completa o la más adecuada para la transición energética. Entonces, la transición energética requiere planificación estratégica que integre múltiples perspectivas, desde factores técnicos, sociales, económicos, ambientales. Y también implica un cambio significativo en los en los sistemas energéticos actuales, lo que esto involucra incertidumbre y múltiples partes interesadas, múltiples actores. Por esta razón, la teoría del cambio se considera que es una de las herramientas que es particularmente adecuada. Sin embargo, esto también lo adelantó Ernesto, lo ideal es combinarla con otras herramientas de las explicadas, ¿no? No significa que sea solo la teoría del cambio la que hay que utilizar, sino que lo ideal es poder complementarla con otras de las herramientas. Esto aplicado en puntual a a la transición energética. Las ventajas de la teoría del cambio es porque es adecuada para proyectos complejos y transformadores en la transición energética, permite mapear las relaciones entre actividades específicas y los impactos o resultados deseados, como puede ser la adopción de energías renovables, involucra a múltiples actores que van a ser cruciales en un contexto donde se necesita consenso
en todos los ámbitos sociales, político, económico. Identifica y aborda sus posiciones claves como la aceptación social de nuevas tecnologías, disponibilidad de financiamiento. Las desventajas es que requiere tiempo y recursos significativos para su monitoreo y desarrollo. Y aquí, ¿por qué entonces elegimos la teoría del cambio y no se pone como particularmente destacada otra de las herramientas que se mencionaron? Por ejemplo, en el análisis Pestel no es recomendable porque no establece conexiones directas entre acciones y resultados. Y se enfoca mucho más en el contexto interno, sin abordar estas dinámicas internas, estas relaciones internas. El análisis DAFO es más superficial y no ofrece un camino claro hacia el impacto deseado. Tampoco proporciona una visión longitudinal ni causal, que sí es propio de la teoría del cambio. El marco lógico lo que tiene es que es menos flexibles en contextos de incertidumbres y de cambios, como puede ser una estrategia o un proyecto puntual para la transición energética, porque no aborda factores emergentes o cambios en los supuestos iniciales. Tampoco es tan participativa ni permite la participación de diferentes actores, ni explora tanto los impactos sistémicos de las acciones que se toman. Entonces, la teoría del cambio es una herramienta clave para la planificación de la transición hacia una energía limpia, ya que permite estructurar los objetivos, pasos y estrategias que son necesarias para alcanzar un sistema energético sostenible. Se basa en identificar las relaciones causales, este esquema causal entre las acciones realizadas y cuáles son los resultados esperados. Y ayuda a clarificar el cómo se logrará el cambio. Y esto también es importante a los fines de poder transmitir y comunicar el programa o la estrategia de qué se trata. Las ventajas de usar la teoría del cambio en la planificación energética es que, sin lugar a dudas, proporciona una hoja de ruta clara y basada en evidencia. Esto tiene que ver con cómo está alineada con objetivos y la evidencia con la importancia que tienen los indicadores, la monitorización y la evaluación a lo largo de toda la teoría. Además, ayuda a alinear actores claves. Por la complejidad y la necesidad de intervención de diferentes actores, es clave, ¿no?, que los actores estén involucrados, tanto gobierno, empresas como sociedad civil. En este análisis de los posibles riesgos a los que se puede llegar a afrontar, cuáles pueden llegar a ser las ventajas y los obstáculos que pueden llegar a aparecer, permite además ajustar la estrategia conforme se avanza. Esta flexibilidad, de alguna manera, que también tiene la teoría del cambio, de poder adaptarse a los cambios o las situaciones que se vayan dando. Aplicar la teoría del cambio a la transición energética implica un informe sistémico que reconoce que el cambio es complejo, interconectado y que va a depender de múltiples factores, tanto económicos, sociales como políticos. Ahora, sí voy a hablar de un caso concreto, ¿no?, porque al fin y al cabo, si bien intenté en los diferentes elementos dar alguna explicación práctica, se trata de una teoría, ¿no?, y que a veces puede quedar ahí un poco en otro nivel y puede ser complicado bajarlo a la práctica. Entonces, y lo vamos a ver como teoría del cambio para planificar la transición energética. En primer lugar, sería definir claramente el objetivo final, este resultado final, esta visión a largo plazo deseada, que puede ser, por ejemplo, lograr un sistema energético 100% renovable para 2050. Ese sería el objetivo o la visión final. Otro ejemplo puede ser reducir las emisiones de efecto invernadero del sector energético en un 80% para 2050. Partiendo de este objetivo a largo plazo, evaluamos cuál es el estado actual, analizamos cuál es el contexto en el que nos encontramos hoy a los fines de alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es el estado actual del sistema energético? ¿Cuál es el nivel de dependencia de combustibles fósiles? ¿Cómo se compone el mix energético? ¿Cuáles son las políticas vigentes? Desafíos desde el punto de vista social, económico, tecnológico. Entonces, es una evaluación de la situación actual. Luego, hay que identificar qué condiciones son las que tienen que cumplirse para que pueda ocurrir esa transición. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que incrementar la capacidad instalada de energías renovables, desarrollar infraestructuras de almacenamiento de energía, desarrollo de políticas y regulaciones que incentiven inversiones verdes,
la necesidad de que haya mayor acceso a tecnologías limpias. Entonces, estas son condiciones que van a tener que cumplirse si queremos alcanzar esta visión de cambio a largo plazo, por ejemplo, de lograr un sistema energético 100% renovable para 2050. Luego, las suposiciones claves, ¿no? Detallar las hipótesis sobre cómo y por qué se espera que ciertas acciones, ciertas intervenciones, ciertos programas generen un determinado cambio. La reducción de subsidios a combustibles fósiles suponemos que va a impulsar la adopción de tecnologías renovables. Esto lo consideramos como una hipótesis que va a llevar a colaborar en ese resultado esperado. ¿Cuáles van a ser las intervenciones estratégicas? Es decir, ahora ya sí, acciones concretas que se van a realizar para lograr esas condiciones necesarias. Desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué políticas se pueden implementar tendientes a alcanzar este objetivo? Impuestos al carbono, incentivos para las energías renovables. También tienen que haber desde el punto de vista de la investigación y del desarrollo, hay que promover la innovación en almacenamiento, en eficiencia energética, la necesidad de crear programas para educación y sensibilización, aumentar el conocimiento público sobre los beneficios de la transición energética, las asociaciones público-privadas para financiar proyectos sostenibles. Por ejemplo, estas inversiones estratégicas nos permiten ver como lo amplio que es la teoría del cambio para un tipo de proyecto o de estrategia para planificar, por ejemplo, la transición energética. La cantidad de ámbitos en los que interviene, de intervenciones estratégicas que es posible realizar desde el punto de vista de esta teoría. Luego, también he explicado antes, definir las métricas para medir el avance, la importancia de definir los indicadores y cómo se va a medir cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar para entender si la teoría está teniendo éxito o está en el camino correcto hacia alcanzar ese objetivo final. Por ejemplo, el porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables. ¿Cómo van a ser? Dijimos un sistema 100% renovable para 2050. Bueno, ¿cómo se va a alcanzar? O sea, ¿cómo se va a medir ese sistema energético 100% renovable en el corto plazo, ¿no? Ya sabemos que el objetivo final cuál es, pero ¿cuál tiene que ser la reducción de emisiones necesarias para poder alcanzarlo? ¿Qué cantidad de dinero va a haber que destinar a inversiones en tecnologías? Esto ya son indicadores numéricos que son los que permiten evaluar y monitorear el cumplimiento o el avance de la estrategia o del proyecto. Y los resultados intermedios y finales, la necesidad de mapear los resultados esperados a corto y mediano plazo. Por ejemplo, a corto plazo podría ser aumentar la capacidad instalada de energías renovables. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué porcentaje queremos de aquí a 5 años? Ya a mediano plazo sería disminuir el uso del carbón y el gas en el mix energético y a largo plazo, como dijimos, lograr una matriz que esté 100% descarbonizada. Bueno, este es el punto 3 en el cual explicamos entonces teoría del cambio, qué es, cuáles son sus elementos y por qué se considera de alguna manera que es la herramienta de planificación más adecuada para la transición energética, si bien, como dijimos, idealmente habría que complementarlo con algunas de las otras herramientas que explicó Ernesto. Ahora, para dar otra visión un poco más clara de aplicación práctica, lo que voy a explicar es la aplicación de la teoría del cambio al proyecto Net Zero Cities. Este es un proyecto europeo que tiene como objetivo principal apoyar a las ciudades europeas en su camino hacia la neutralidad climática a alcanzar en el 2030, ayudándola a reducir emisiones, gases de efecto invernadero, superar las barreras estructurales, institucionales, etc. ¿Cómo funciona o cuál es la estructura? A través de una plataforma de ventanilla única. Promueve recursos en una plataforma integral, One Stop Shop, accesible para todas las ciudades a través de un portal, complementado con apoyo práctico mediante programas, posibilidad de acceso a financiamiento, profesionales que puedan asesorar, o sea que al final es una plataforma que integra todos los recursos necesarios. Tiene una visión de
de eliminar barreras, de trabajar para eliminar los obstáculos, tanto culturales, políticos y financieros, que dificultan a las ciudades la implementación de estrategias climáticas dentro de las ciudades. Y también tiene esta colaboración y enfoque sistémico, donde se fomenta la colaboración entre los diferentes actores, gobiernos locales, ciudadanos, empresas, ONG, y ello a los fines de poder diseñar soluciones integrales y sostenibles. Y ofrece herramientas, marcos y modelos financieros para facilitar la implementación de proyectos transformadores que están vinculados con todo lo necesario para lograr estas ciudades que sean net zero cities, relacionadas con la energía, con el transporte, con la infraestructura y con otros sectores claves a esos fines. Aquí intentando aplicar y explicar cómo sería el uso de la teoría del cambio a este proyecto de Net Zero Cities. Este gráfico que se ve es un poco complejo, pero a ver, lo que queremos explicar es, como se ve, empezando de la derecha están los long-term impacts, que serían estos resultados o estos objetivos a largo plazo. Y luego, si vamos avanzando hacia la izquierda, podemos ver que hay como objetivos o resultados intermedios en 3-4 años y unos a corto plazo, 1 o 2 años. Entonces, y aquí también se ve esta cadena causal, ¿no? Como primero hay que cumplir un determinado resultado, un determinado objetivo, para así luego poder ir avanzando en los de medio y largo plazo. También podemos ver las necesidades de indicadores y de monitorización, cuáles son los criterios, cuáles son los indicadores que se van a utilizar en las diferentes etapas del proyecto para medir los cambios, los resultados en el corto, mediano y largo plazo. Y está la monitorización y evaluación, que se ve que es constante a lo largo de toda la teoría. En concreto, en el proyecto de Net Zero Cities se intervienen en 6 ámbitos que son los que provocan las emisiones. Y se buscan generar cambios o resultados o impactos en estos 6 ámbitos diferentes, que es el ámbito de la energía, movilidad, economía circular, soluciones basadas en la naturaleza, en la industria verde y el entorno construido. Entonces, partiendo de estos 6 ámbitos, hay que realizar intervenciones. Y estas intervenciones o acciones concretas van a ser en innovación tecnológica e infraestructura, financiación e innovación social, democracia y participación, innovación en la gobernanza, la importancia del aprendizaje y capacitación y desarrollo de capacidades. Bueno, y con esto voy a cerrar y a tratar de hacer un resumen de la aplicación concreta de la teoría del cambio a la misión de las ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2030, que es este programa Net Zero Cities. Partimos entonces de la identificación de los problemas y cuáles tienen que ser estas soluciones sistemáticas. La teoría del cambio lo que permite es estructurar de manera lógica cómo las actividades y estrategias específicas del proyecto van a contribuir para alcanzar la neutralidad climática en las ciudades europeas. Esto tiene que ver con este esquema lógico propio de la teoría del cambio. Como una determinada actividad, una determinada estrategia es la necesaria para poder contribuir a alcanzar un determinado resultado, un determinado objetivo. La necesidad de que haya alineación entre los diferentes actores y recursos. La misión Net Zero Cities reconoce que los cambios necesarios para alcanzar la neutralidad climática no pueden depender de una sola institución o sector. Es clave un enfoque de colaboración y de alianza y la necesidad de que participen diferentes actores. La definición de indicadores de impacto y metas intermedias para asegurar que cada ciudad esté avanzando. Se incorporan estos indicadores claves de los que hablamos y cuáles son las metas intermedias relacionadas con estos resultados a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, metas de reducción de emisiones para años previos. Esto es para previos al 2030, ¿no? Entonces se van estableciendo metas intermedias. La identificación y la superación de barreras. El programa enfrenta desafíos complejos, barreras estructurales, institucionales, culturales, y la teoría lo que ayuda es a mapear esos obstáculos, identificarlos y pensar
qué se va a hacer o qué se puede hacer para superarlos y de alguna manera asegurar que el enfoque y la manera en la que se está planteando sea realista y estratégico. Y por último, esto propio como característica de la teoría del cambio, que es la adaptación y la flexibilidad. Dado que cada ciudad tiene un contexto único, la teoría del cambio permite diseñar planes adaptables, ajustándose a las condiciones específicas de cada región o comunidad, sin perder de vista el objetivo general. Es decir, que con esto de adaptabilidad y flexibilidad es la posibilidad de que se adapten a diferentes ciudades y asimismo la posibilidad de que a lo largo del desarrollo del proyecto o de la estrategia pueda haber alguna revisión o ajuste necesario para que se pueda alcanzar con éxito el resultado u objetivo final. Vale, perfecto. Pues gracias, Martina. O sea, después de esta explicación un poco más, o sea, todo teórico, ¿no? De cómo se usa la teoría del cambio y cómo podemos implementarla y cómo realmente otros proyectos como el Net Zero Cities la están implementando y funciona. Vamos a ver un caso práctico con el ejemplo que hemos puesto al principio de proyectos de energía renovable en comunidades rurales. Quedan 10-15 minutillos de la sesión, así que voy a intentar acelerar un poquito. Entonces, bueno, el primer paso para poder implementar esta teoría del cambio a este proyecto va a ser análisis del problema, ver realmente cuáles las necesidades que tenemos. En este caso, pues bueno, tenemos regiones del mundo que están un poco incomunicadas y tienen dificultades para acceder a la energía. En este caso son las comunidades rurales. Y bueno, pues esto al final, este acceso a la energía, pues lo limitan en que ellos se puedan desarrollar económicamente y socialmente. Entonces, la transición energética quiere abordar este problema y entonces intentar ayudar a que no se produzca pobreza energética, ayuda al cambio climático y intente solventar la barrera de que no hay infraestructura suficiente para acceder a la energía. Entonces, viendo ya que este es el problema que tenemos, al final, en las comunidades rurales, pues uno de los principales problemas es que van a acceder a fuentes de energías contaminantes, van a aumentar la deforestación, van a aumentar las emisiones de carbono y se van a estar limitadas, como he dicho, en aspectos socioeconómicos, porque no van a poder desarrollar actividades económicas por la falta de electricidad o incluso no van a poder educarse en ese sentido. Entonces, analizando el problema, ya simplemente tenemos que hacer el primer paso, que es como ha explicado Martina, empezamos por el final. ¿Cuál es el objetivo final, no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué cambio a largo plazo buscamos lograr? Bueno, tenemos que lograr que en estas comunidades rurales haya acceso sostenible y asequible a energías renovables y que esto mejore su calidad de vida y fomente el desarrollo socioeconómico de esa zona. Entonces ya sabemos el objetivo final que queremos conseguir. Y como dijo Martina en la parte de los indicadores del monitoreo, que también especifiqué, ya se puede empezar a ver lo del monitoreo a través de los indicadores. Entonces, para este caso específico, ya vamos a definir los indicadores con los que vamos a medir este cambio. Primero, tenemos que conseguir que se reduzca el 55% del uso de combustibles contaminantes en esa zona, que se aumente el 30% la actividad económica gracias al acceso a la energía y que el 80% de los hogares usen o que tengan acceso a sistemas de energías renovables. Esos van a ser los tres indicadores, que son metas muy ambiciosas, pero de alguna manera se pueden medir. Luego, una vez hemos identificado el objetivo final y hemos puesto el indicadores para medirlo, tenemos que ver los resultados intermedios, ¿no? De cómo llegar a ese objetivo final. Hemos puesto 4 objetivos intermedios, que van a ser primero, tenemos que aumentar la adopción de energías renovables, tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles, tenemos que capacitar a los técnicos locales para operar y mantener los sistemas y tenemos que buscar acceso al financiamiento. Y al igual que hemos hecho, ya podemos empezar a definir los indicadores con los que vamos a medir cada uno de estos objetivos intermedios. Primero, para el tema de adopción de energías renovables, pues vamos a ver el número de sistemas que hemos instalado. Para la capacitación de los técnicos, vamos a ver el porcentaje de técnicos que hemos llegado a capacitar. Luego vamos a ver el nivel de conocimiento de las comunidades sobre energías renovables. Y luego, para temas de financiamiento, vamos a ver qué número de hogares pueden acceder a estos esquemas. Vale, entonces ya pasamos al cuarto paso, que vamos a diseñar las intervenciones y las actividades necesarias para lograr esos resultados intermedios y objetivos finales. Primero, ¿qué acciones debemos realizar? Primero, pues seleccionar las comunidades con las que vamos a trabajar. Tenemos que implementar programas de sensibilización y educación sobre los beneficios de las energías renovables. Tenemos que promover el financiamiento que sea asequible para todas las tecnologías renovables que se vayan a instalar. Y tenemos que crear pues, alianzas con empresas tecnológicas para instalar estos sistemas en las comunidades.
Esas son las intervenciones, que son a nivel general, y luego actividades específicas que van asociadas a esas intervenciones, como es el diseño del programa educativo y técnico, vamos a crear alianzas con las instituciones financieras y la ONG, y vamos a hacer la compra y distribución de equipos renovables. Luego, el siguiente paso es identificar los insumos y los recursos, es decir, qué necesitamos para realizar estas actividades y estas intervenciones. Primero, recursos económicos, pues presupuestos, préstamos, recursos humanos, personal técnico, educadores y facilitadores. La infraestructura, pues necesitamos red de distribución, punto de mantenimiento y algún lugar para poder realizar estos talleres de educación y capacitación a los técnicos. Y luego, pues los materiales, los equipos renovables y los recursos pedagógicos que se necesiten. Una vez ya tenemos definido eso, pasamos a ver los supuestos, los riesgos, tanto factores internos como factores externos. En supuestos, nos hacemos la pregunta, ¿qué condiciones deben cumplirse para que el cambio ocurra? Pues bueno, que las comunidades van a estar dispuestas a usar las nuevas tecnologías, que las políticas gubernamentales van a respaldar estos proyectos de energía renovable, los costos de la tecnología van a seguir siendo accesibles y luego vemos los riesgos, o sea, los factores internos, pues que tengamos falta de recursos financieros, la capacidad técnica del equipo o deficiencia en la planificación y coordinación. Y luego, como externos, pues que tengamos una asistencia cultural y social, que dependamos de proveedores externos, las condiciones económicas sean desfavorables, inestabilidad política y falta de apoyo gubernamental, que ocurren eventos climáticos externos, o la falta de adopción y continuidad por parte de la comunidad. Es decir, que en un principio digan que sí, pero bueno, a mitad vean la complejidad que tiene y puedan parar de hacer esta promoción de energía renovable. Entonces, el séptimo paso, una vez ya hemos definido todo esto, es crear el mapa de la teoría del cambio. Y aquí es donde intentamos hacer que la comunicación sea clara y la narrativa tenga un enfoque, ¿no?, transparente, claro, positivo y que sea convincente para las partes interesadas que vayan a escuchar esta teoría del cambio o vayan a implementarla. Entonces, he puesto un ejemplo, o sea, no lo he puesto pequeñito porque la siguiente diapositiva lo he puesto más grande, pero bueno, esto sería cómo quedaría el mapa de la teoría del cambio, donde podemos ver en la parte de la derecha pues, el resultado final y luego los resultados intermedios, algunos indicadores, actividades de intervenciones, los supuestos, factores internos y externos, el monitoreo, los insumos y los recursos. Entonces quedaría de esta manera la teoría del cambio esquematizada. El paso 8 es validar la teoría del cambio con los stakeholders. Aquí está genial o sería perfecto ver la herramienta, o sea, involucrar o utilizar otro tipo de herramienta de planificación estratégica que hemos visto antes. Aquí, por ejemplo, el mapeo de actores sería genial para hacer esta parte, para validar la teoría del cambio con stakeholders, sería genial porque, como vimos, el mapeo de actores, por al final lo que involucra es todos los agentes que van a participar en el proyecto, tanto internos como externos, la influencia que tienen entre sí, las relaciones que tienen y hacemos una estrategia de cómo va a colaborar con ellos y cómo podemos nosotros colaborar con ellos. Entonces, aquí es donde la importancia de mezclar varias herramientas de planificación, donde a lo mejor en esta parte se queda la teoría del cambio un poco coja, pero admite poder complementarla con otro tipo de herramientas. Igual que en la parte que estamos haciendo los factores externos, podemos hacer un análisis PESTEL, que también es muy completo y analiza varios aspectos políticos, económicos, sociales, legales, y también se incluye ahí. Entonces, lo bueno que tiene la teoría del cambio es eso, que admite poder utilizar otras herramientas. Y luego, por último, que bueno, no es lo último, es un paso que hay que hacer durante todo el proceso, que es la implementación y la monitorización a través de los indicadores que hemos puesto. Vale, entonces, voy a mostrar brevemente, que ya estamos casi en la hora, cómo se haría este mapa, ¿vale? Como he explicado. Primero, resultado final, que es la promoción de proyectos de energía renovable en comunidades rurales. Cuando hemos hecho esto, incluimos los indicadores con los que vamos a medir el resultado final. Incluimos los resultados intermedios, ¿vale? Y los indicadores que van a medir estos resultados intermedios. Una vez se ha hecho esto, incluimos las intervenciones y las actividades asociadas a las intervenciones. Lo hemos hecho de manera muy breve y muy simple para que se entienda simplemente el concepto, pero bueno, aquí podríamos incluir muchas más actividades que vayan asociadas a esta intervención o incluso hay intervenciones que no necesiten actividades, ¿vale? Entonces, incluimos ya por cuarto paso, que eran los insumos y los recursos, como hemos explicado, lo económico, humano, infraestructura y materiales. Aquí iría un poco más esquematizado de cuáles son exactamente. Y luego ya incluimos los supuestos que pueden ocurrir, los factores internos y los factores externos como riesgos. Que como he dicho, aquí podemos incluir pues, el análisis PESTEL y así lo completamos la teoría del cambio. Y luego, por último, pues bueno, el monitoreo que he puesto que se evalúe trimestralmente pues, los indicadores para ver cómo
cómo se están cumpliendo y no se están cumpliendo, y si se están cumpliendo, o sea, si no están cumpliendo, pues tener una estrategia para poder cumplirlos. Y bueno, esto sería un poco ya todo el contenido del módulo 2. Espero que se haya entendido un poco el concepto, que es ver todas las herramientas de planificación que hay y cómo se aplica la teoría del cambio a la transición energética y por qué la importancia de aplicarla, porque al final queda todo mucho más esquematizado y planificado y reduce de alguna manera los riesgos y la incertidumbre del proyecto. Entonces, como conclusiones rápidas, hemos visto las 8 herramientas de planificación estratégica más importantes. Hemos puesto un ejemplo aplicado a la transición energética para que veáis cómo se utilizan. Hemos visto que al final estas estrategias pues, nos ayudan a analizar todo el entorno, la colaboración que tenemos con los stakeholders, las partes interesadas, cómo interactúan entre sí y la estrategia que tenemos que seguir para poder incluirlo dentro del proyecto. Medimos el desempeño, vinculamos las actividades y los resultados e impactos de una manera lógica y causal. Y bueno, vemos cómo realmente para proyectos complejos como son la transición energética, la sostenibilidad o incluso el desarrollo social, pues este tipo de herramientas ayudan un montón pues, a identificar y gestionar los riesgos, ver el impacto que van a tener, a mejorar el uso de los recursos, optimizar todo el proceso y esto da un enfoque mucho integral, sistemático y promociona pues, la colaboración y la participación con otras partes interesadas. Aquí en esta conclusión, pues bueno, hemos explicado el por qué la teoría del cambio es de las más completas, ¿no? Y más dinámicas a la hora de, y como ahí podéis ver, es la de las más completa a la hora de desarrollar un proyecto complejo, como son estos de la transición energética, y por qué mm, es la principal herramienta que tenemos que ver, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ir incorporando otro tipo de herramientas para que sea un análisis mucho más completo. Y luego nada, simplemente como ver proyectos que, como en Net Zero Cities, que están usando esta teoría y que tienen un buen práctica, una buena praxis de esta teoría del cambio. Así que nada, si hay alguna pregunta que queráis hacer ahora, si no, bueno, tenéis mi email, que es ernesto@olivanello.com, donde podéis enviarme preguntas puntuales y luego las incluiré aquí dentro de este apartado. Y ya está, os recomiendo ahora que hagáis este es el enlace para el cuestionario del módulo 2. Creo que tenéis acceso a la presentación y podéis acceder clicando aquí. Os recomiendo que lo hagáis ahora. Se hace en 10 minutos, este módulo tiene menos preguntas. Entonces os recomiendo que lo hagáis ahora y así ya no al que tenéis un poquito más fresco y tenéis la presentación a mano, para que no lo vayáis acumulando con los siguientes módulos. Y nada, por nuestra parte, bueno, aquí tenéis la referencia, por si queréis ver de dónde están referenciados los números en todas las diapositivas. Si tenéis alguna duda o queréis seguir investigando. Así que nada, por nuestra parte, muchas gracias por participar en esta segunda sesión. Y nada, feliz año nuevo, feliz Navidad, que tengáis buenas vacaciones y nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene, perdón, el año que viene. La siguiente módulo es el 16 de enero, si no me equivoco. Muy bien. Sí, muchas gracias, Ernesto y Martina. Nos comentan aquí en el chat si podéis facilitar las plantillas de las distintas herramientas, que resultaría muy útil, nos comenta aquí Laura. Sí, Y claro, sin algún problema. caso real también que les gustaría ver, pues una plantilla real de un proyecto. En el ejemplo que habéis puesto, sí que se ve un poco la idea, ¿no? Muy simplificada, ¿no? Ujú. Pero bueno, Esa es la yo os idea. digo lo que, lo que van comentando por Sí, aquí. si queréis, lo que podemos sugerir, si queréis, escribirme a mi email un proyecto que queráis que podamos analizar con esta herramienta y en la siguiente sesión, como me gusta siempre hacer un poco resumen de las sesiones anteriores, en la siguiente Sí, sesión cogemos esa idea que tengáis y la vale, incluimos dentro o sea, y la exponemos, ¿vale? vale, como resumen, trabajando Sobre sobre esa ella. idea que tengáis, exacto. Vale, vale, pues ya plantearíamos aquí ahora algo. Vale, Ujú. genial. Por aquí también preguntan por el horario. Ahora os mando el calendario con todas las horas actualizadas, no os preocupéis. Ujú. Os dan las gracias, muchas gracias. Y eso, y aquí preguntan también por el proyecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere participar. Sí, Parece normalmente, que bueno, no. he visto una de las preguntas y casi todas las sesiones están programadas de 9:30 a 11:30. Todas, sí. O sea, bueno, bueno, he puesto, dentro de la presentación tenéis cuándo son las fechas. La siguiente es el 16 de enero
y sería de 9:30 a 11:30. Todas las sesiones están programadas a esa hora, sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues nada, muchas Chicos. gracias a todos. Que paséis buenas Navidades. Gracias igualmente. Gracias. Hasta Chao, chao. luego. Hasta luego.